ya pasaron las 7 de la tarde, acá estamos iniciando una semana más en Para que Sepas, con toda la información, el análisis y la opinión en este 17 de octubre. Vamos a estar hablando de las polémicas, Eddie, que dejó este 17 de octubre dividido y los frentes internos de la coalición gobernante que quedaron en evidencia una vez más hoy con la división de actos. Con el señor Campolongo, que estuvo en uno de ellos, vamos a estar viendo dónde estuvo el peronismo en este 17 de octubre, en donde se celebra justamente la lealtad a este color político. En un ratito nada más vamos a estar hablando de las divisiones y sobre todo, ¿cuál va a ser el candidato del oficialismo? Porque hoy se habló mucho de eso. Y de divisiones y candidaturas no habla solo el oficialismo, Juntos por el Cambio también está en medio de una interna muy caliente. Mañana sale el libro de Mauricio Macri, segundo libro. ¿Para qué? Se titula. Dentro de una semana va a estar haciendo la presentación en La Rural, en un acto para 1.500 personas. Eso es lo que quieren lograr. Pero apareció este libro y aparecieron denuncias inquietantes con una palabra que suena fuerte: plagio. Después lo ampliamos. Y lo vamos a ampliar con Hernán Lombardi, porque viene a nuestro programa y vamos a estar charlando un poco de las internas, incluso de la oposición, Eddie. Y también nos va a visitar un economista, Juan Luis Burr, que es economista jefe de Fiel y ya se está acercando a nosotros, está llegando, porque mientras Massa, el ministro de Economía, planteó elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, hoy Pablo Moyano, en uno de estos actos, redobló la apuesta y dijo: quitemos este gravamen. Y como si fuese poco, en el día de hoy, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, selló la tercera reapertura de paritaria estatal, elevando el piso salarial a una actualización del 90% este año, pero además dejando una letra chica importante, que es reabrir paritaria si es necesario en diciembre. Bueno, digamos, es difícil el espectro cuando uno tiene que indexar la economía, así que de esto vamos a estar hablando. Día peronista, si lo hubo, nunca antes tal vez, con tantas versiones del peronismo. La más movilizada se dio en Plaza de Mayo. Ahí está en la cobertura Cristian Balbo. Eddie, Marcela, buenas tardes. Lo habíamos anticipado el viernes en PQS que el Día de la Lealtad Peronista iba a tener varios actos. El que mayor convocatoria tuvo se dio aquí en la Plaza de Mayo, con un acto central que comenzó a las 4 de la tarde en horario, con un escenario montado a la altura de la pirámide, que lo tuvo como orador principal a Máximo Kirchner. Aquí lo que se conjugó, por un lado, es los afiliados del sindicato de camioneros y de varios gremios, y por otro lado, los referentes y militantes de la Cámpora y también de distintas organizaciones peronistas que han llegado de varios rincones del conurbano bonaerense. Pablo Moyano no habló, no fue orador, pero sí manifestó que el motivo por el cual hubo varios actos en esta jornada para conmemorar el 17 de octubre es responsabilidad del presidente de la Nación, porque él, como presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, no convocó a un único acto. ¿Qué hizo el presidente? Bueno, inauguró en Cañuelas un tramo de la autopista y donde manifestó que mejor que decir es hacer. Máximo Kirchner, Marcela, Eddie, tuvo un discurso, como ya nos tiene acostumbrado, bastante combativo, en donde se manifestó una vez más en contra de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, donde dijo que básicamente lo que fueron 4 años de un plan de negocio, en donde también manifestó que el expresidente es un maleducado por haber calificado de fracasada a la sociedad argentina. Fue masivo el acto. Ingresaron por Avenida de Mayo, Diagonal Norte y Diagonal Sur las distintas columnas. Ahora ya comenzó la desconcentración, están desarmando el escenario principal. El presidente se mantuvo en la Casa Rosada mientras se llevaba adelante este acto masivo aquí en esta plaza. Sí, Eddie. Tenés muchísima experiencia en cobertura de este tipo de actos. Para mí, que vivo cerca, vivo prácticamente en la pirámide de Mayo, no fue de lo más movilizado. Me parece que esta no fue una medición, la de este 17 de octubre no fue una medición de fuerzas hacia afuera, sino hacia adentro del Frente de Todos, ¿no? Sí, la sensación que me dio a mí es que se inició una especie de campana de largada para lo que va a ser la campaña electoral el año próximo. Recordemos que el próximo 17 de octubre ya prácticamente va a ser en el marco de lo que es la elección presidencial. Hoy en el escenario, aquí vimos a un Máximo Kirchner muy cerca, por ejemplo, de Axel Kicillof, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y de Pablo Moyano.
Recordemos que también en obras sanitarias hubo otro acto también de la CGT oficial en donde Carlos Acuña manifestó que el próximo presidente tiene que ser Sergio Massa. Y después vimos a un presidente de la Nación, Alberto Fernández, distante de estos actos sindicales, que optó por una inauguración junto con su entorno más cercano en Cañuelas, diciendo que mejor que decir es hacer. Hubo convocatoria, lo que aquí notamos de distinto a otros actos, Eddie y Marcela, es que se conjugaron, por un lado, los afiliados de los sindicatos con el peronismo bonaerense, con el peronismo de la Cámpara, con el peronismo y el kirchnerismo más duro, que convivieron moyanismo en esta más plaza a lo largo Cámpora, de casi 4 horas. Moyanismo más Cámpora en la Plaza de Mayo, los gordos en obras sanitarias, movimientos piqueteros en La Ferrere, movimientos sociales oficialistas en La Ferrere. Hubo un pequeño acto de las viejas 62 organizaciones en La Plata y el acto que vos referías del presidente inaugurando un tramo vial, ¿no? Exacto, fueron esos todos los actos que hubo en la jornada de hoy, todos se desarrollaron de manera pacífica, pero quedó en evidencia la división que hay en el seno del Partido Justicialista, repetimos, ¿no? Ya iniciando una especie de cuenta regresiva, aunque falten 365 días para las próximas elecciones presidenciales, lo que ha quedado en evidencia es que hay posiciones distantes y que entre utilizaron un sector el y día otro de lo hoy que tiene que ver con la coalición oficial. para ponerlas sobre la mesa. Hablando de mesa, Cris, enseguida vamos a volver con vos, pero vamos a darle ya iniciativa a nuestra mesa para este debate. Lo que dejó este 17 de octubre, en donde, a mi entender, Eddie, cada fracción, porque ya por sí está fraccionada, cada fracción del oficialismo le habló a su propio público. Casi era como un háblale a tu público, aseguro, a ese núcleo pequeño duro, a tu fracción, dentro de tu fracción, tu pequeño público, porque eso es lo que tienes que hacer hoy. Parecía eso y también, no sé si no fue el puntapié inicial de una PASO lo de hoy. Era de un lado una virtual PASO anticipada. Massa. Por eso yo digo que lo de hoy fue más medición de fuerza hacia adentro que lo que suele hacer el peronismo el 17 de octubre cuando está unificado, que es mostrar su potencialidad hacia afuera. La verdad que hoy la movilización en Plaza de Mayo estuvo bastante acotada a la plaza. Las colaterales, por ejemplo, Diagonal Sur estaba vacía en el momento del acto hasta la Avenida Belgrano. No así Diagonal Norte, que tenía un poco más de gente, y Avenida de Mayo al principio también. Pero hemos visto, Carlos Campolongo, movilizaciones en la plaza un poquito más grandes, ¿no? Hemos visto, sin hablar del 17 de octubre del 45. No me mires con sorna, no me mires con sorna. No, vos sabés que no. En este día, digamos, podemos tomar dos perspectivas. Para los que quizá no conocen un poco los acontecimientos y demás, lo que tiene que ver con la perspectiva histórica del contexto histórico, político, social que se vivía en aquel entonces. Porque hoy es fácil hacer, inclusive para indicar los errores del peronismo, hoy es fácil hacerlo. Pero hay que situarse históricamente, vos sos un hombre que sabe también de historia, en lo que estaba ocurriendo, en lo que se denominó globalmente la década infame. ¿Por qué? Porque había fraude, porque había exclusiones, porque no era un sistema plenamente democrático, ¿sí?, que había avanzado con la ley Saspeña, por ejemplo. Esa es una perspectiva que es interesante. Sí, tenías derechos civiles, pero no tenías derechos sociales. El 17 de octubre no es así. El peronismo nació con la revolución, ¿sí?, de 1913, digamos. Perdón. 43. 43. Con el GO. Grupo de Te lo Oficiales dejé Unidos. picando para que vos Grupo de Oficiales retomes Unidos, al... la mayoría proeje. Te lo dejé pero a mí me picando parece para bueno eso. que pongamos proeje. en Revolución o golpe de Estado, ¿no? Sí. Claro, uno eran proeje y los otros fascistas. Era la simplificación de la interpretación argentina. Históricamente, Perón Yo no la fue. pregunta que tengo... Sí. Sí, dale. No, yo digo que a mí me parece bárbaro que, porque está bueno contextualizar muchos chicos, primeros votantes, que Pero tal por vez no eso saben ni te qué es el quería 17 de octubre. terminar dos Está cosas, perfecto. perdón, Sí, un sí, sí. instante. Hay una formulación política nueva, con aciertos y errores, y hay una organización distinta. Ahí tiene que ver la incorporación del movimiento obrero organizado en sus orígenes anarquista, luego ligado a los dos gremios, la ferroviaria y la fraternidad, que eran de transporte, que a su vez estaban ligados con un modelo de país agroexportador. Estoy describiendo, después podemos entrar
No estaría sucediendo eso, incluso por esto último que estás tomando, en donde hoy en uno de los discursos se le pegó al campo y fue Máximo Kirchner, ni más ni menos. A ver, yo porque planteaba que me da la sensación de que se hizo de esto una primera paso. Micheli pidiendo que Cristina se suba al ring y le ponga el cuerpo a la próxima elección siendo la candidata. Acuña, estamos hablando de referentes que representan los gremios, hablando de Massa candidato. Alberto, fuera de escena, no fue invitado. Haciendo una inauguración de una obra. No fue invitado a ningún acto. Exactamente eso, que no fue invitado y tampoco participó. Pero hizo su propia historia con la inauguración de una obra pública y de alguna manera deja entrever lo que ya dicen en off, que él va a insistir en permanecer en política con una propia línea. Y la CGT pidiendo más diputados públicamente. O sea, se están hablando. Pero ahí hay sí que mismos. complementar el porqué. No es por lugares solamente. Es porque hay una concepción del poder distinta. No son las mesas chicas partidocráticas, se llamaban y entonces. Porque viene la discusión de la reforma laboral. Pero obviamente que también viene eso. Yo me pregunto, Carlos, Mesa, me da un poco de vergüenza. ¿Para qué sirven estos actos? Somos el país de la tierra con más movilizaciones y actos por per cápita, por minuto, por día, por año. Debemos serlo. No hay una medición, pero debemos serlo. Tal vez con Francia, que es muy revoltosa también. ¿Para qué sirven estos actos? ¿Quién cree de los argentinos que nos ven más o menos independientes, que laburan todo el día, que van, vienen, sufren? ¿Quién cree que la mayoría de la gente que fue ahí fue espontánea, voluntariamente? Los 17 de octubre demostraron eso. Pero digo, los 17 de octubre marcaron un antes y un después. Pero por eso te digo, ¿pero para qué sirven estos actos? ¿Para Desde qué tu, nos desde sirven? desde tu perspectiva, absolutamente para nada. No sirven para nada. Ahora, desde la perspectiva de otros, empezando por los que se movilizaron, significa algo. Pero así se dirime la interna, así se dirime el poder. Así se dirime el poder en este artefacto de poder que se llama peronismo y que hoy está atomizado en 4 posturas básicas, que tal vez sean 5, si no son 7 u 8. Podríamos modernizar un poco las prácticas y los compañeros que las modernicen. No tiene sentido hacer este gastadero de plata, interrumpir la ciudad, hoy por el 17 de octubre, ayer por no sé qué, anteayer por no sé cuánto. Y no sirve de nada, el país está exactamente igual, ahora que antes, ver, igual. Bien. Un poquito peor porque pasó un día. Les planteo algo. Porque yo estuve en obras, ahí no se cortó nada. Ok, eso está bien. Si les parece, ¿por qué no vamos desgranando un poco los discursos, los más representativos? Y sobre todo, si hay algo que me parece que quedó claro, es que la marcha de la economía va a condicionar cómo se puede llegar a posicionar el oficialismo de cara a una próxima elección. De la mano de la economía está el trato con el Fondo Monetario. Y Máximo Kirchner hoy habló de eso. Escuchémoslo. Ahora, digo porque por ahí uno escucha algunas personas diciendo que el tema de la deuda está solucionado. No está solucionado, compañeros y compañeras. La curva de vencimientos que tiene nuestro país para cualquier candidato que aspire a ser presidente y gobernarlo es un verdadero problema, pero cuando se planteaban estas cosas en las negociaciones, decían no importa, habrá que negociar de vuelta, habrá que hacer más rollover, y así siempre, nunca podremos planificar el país que deseamos. Y si el Estado Nacional no puede planificar, menos van a poder planificar las familias argentinas. La Argentina necesita un respiro, no necesita lecciones de economistas, de ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos. Ya está con nosotros Juan Luis Burg. ¿Cómo estás? Gracias, Juan Luis. Lo invitamos. Bueno, sos economista jefe de Fiel y hay distintas entidades que van analizando qué queda de la Argentina que le va a tocar al que asuma, sea incluso alguien del mismo color político que gobierna. Yo me quiero centrar en una parte. Algo lo destacamos la semana pasada. De la mano de las críticas del Cuervo Larroque llegaba ya ese aroma de que el kirchnerismo le está marcando la cancha a Massa, que acaba de volver de Estados Unidos, pero mientras estaba en Estados Unidos estaban públicamente aquí el ministro bonaerense Larroque diciendo está caído este acuerdo, pero Massa estaba reunido con el Fondo Monetario. Ahora que acaba de regresar y justamente
tiene ya el visto bueno para este nuevo desembolso, le están marcando la cancha y le están diciendo esto no funcionó. Y por otro lado, lo que te quiero preguntar, Juan Luis, es sobre el tema de los vencimientos. Si es cierto que sea el que sea que le toque asumir, casi tiene una economía tan frágil que hace imposible el cumplimiento con el Fondo Monetario. Mira, es interesante plantearse qué pasaría si el que asume es la misma coalición. Porque está claro que si es una coalición opositora va a tener una cantidad de problemas enormes y va a tener además el problema de que, yo no soy especialista en temas políticos, pero claramente el control de la calle no es lo mismo bajo gobiernos peronistas que bajo gobiernos no peronistas. Ahora, imagínate que fuera el mismo gobierno, la misma coalición. Claramente el programa que hay hoy en día, que es un programa elaborado así rápidamente por Massa, y es más que un programa, es un conjunto de medidas que se van tomando todos los días, y todavía no tenés muy claro a dónde llegás. Y está muy claro que, además, en todo caso, si hay algo claro, es que es muy difícil llegar a fin del 23 sin que haya algún par de cimbronazos en el medio. Está claro que el que llegue a asumir el gobierno va a tener que enfrentar los problemas que deja este gobierno. Y esos problemas son importantes en varias dimensiones. No quisiera meterme a darles demasiados números, pero básicamente vos lo que tenés es una situación que tenés que corregir ciertas cosas que no te permiten funcionar. ¿Qué es lo que no te permite funcionar? Básicamente un enorme desequilibrio de las cuentas públicas. Desequilibrio de las cuentas públicas que te lleva a un desequilibrio monetario. Desequilibrio monetario significa básicamente que vos no tenés moneda. ¿Por qué no tenés moneda? Porque tenés que emitir mucho, y si tenés que emitir mucho te sobran pesos. Obviamente el gobierno dice le faltan dólares, en realidad le sobran pesos. Bueno, no importa todo esto. Es decir, vos tenés que corregir ciertos desequilibrios básicos, convencer a la gente de que de aquí en más vas a tener cierto equilibrio con cierta permanencia, por lo tanto que se van a quedar en pesos y no te van a pedir una tasa del ya no 100%, sino del 200, 300 o 7000% para poder quedarse en pesos. Y si no lo podés hacer, vas a enfrentar el dilema que finalmente va a enfrentar cualquiera, que es, bueno, no tengo dólares, tengo una economía que está la inflación volando, y no alcanza a comprometer que lo bueno es la inversión, lo bueno son las exportaciones. Vos tenés que lograrlo. Claro. Es decir, hablar, todos estamos de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo acá. Podríamos firmar un papel que dijera, bueno, el bienestar del pueblo es el primer objetivo, el bienestar de la gente. Sí. Que casi como se planteó una idea, crezca. Que digo, ¿quién no ceder para crecer? Y claro que sí, pero ¿y cómo? A ver, yo te puedo recordar que cuando se hacían concertaciones allá en los años 80 y 90, lo primero que hacían los funcionarios que llegaban ahí, los sindicalistas, todos decían un acto de fe. ¿Qué es lo que queremos? Y cuando vos levantabas la mano y decías, bueno, ¿por qué en lugar de decir lo que queremos, no decimos cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para llegar a esos objetivos? Ah, no, bueno, eso es digamos, olvídate, tenés que irte. Economicismo, bueno, de los técnicos, cualquier otra cosa. Entonces, técnicos, eso es inferior. La pregunta que vos hacés es, digamos, primero, si uno puede llegar en estas condiciones, yo te diría, difícilmente puede llegar en estas condiciones porque se enfrenta todos los días a problemas nuevos. El Banco Central está perdiendo reservas todos los días. Hoy no pierde reservas básicamente porque no dejó comprar a los importadores. Ok, esa no es una solución. A ver, quedemos en claro. Lo que se está planteando, lo que se está planteando es una discusión política en lo más alto de los niveles, porque, a ver, lo que Máximo Kirchner dice con mucha efusividad, casi como un discurso de barricada, de que el acuerdo con el fondo está caído, es más o menos lo mismo que va a explicar con argumentos políticos Sergio Massa al Fondo Monetario Internacional cuando dice: a ver, señores, no me tomen como déficit lo que otros organismos me prestan para inversión, porque si lo voy a invertir no me lo tienen que contar como déficit, me lo tienen que contar como inversión. Puede ser una discusión de perogrullo para algunos economistas que así lo plantean, pero es la discusión política que plantea el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional en una línea no muy distinta de Massa con la que dice Máximo Kirchner. Lo que pasa es que Massa le habla a Cristalina Georgieva y Máximo Kirchner le habla a los punteros del conurbano. Sí, pero con eso no alcanza, porque vos tenés un desequilibrio fiscal que no es la inversión.
El desequilibrio fiscal va mucho más allá de eso. Vos tenés un déficit fiscal enorme y que vos, recordemos, como no te alcanzan los impuestos para cubrir ese déficit, vos emitís moneda. Eso lo que genera es lo que se llama un impuesto inflacionario. Digamos, no quisiera ser demasiado técnico, pero básicamente el impuesto inflacionario se mide como la cantidad de dinero que tenés multiplicado por la tasa de inflación. Hoy en día recauda más de 4 puntos del PBI de impuesto inflacionario. O sea que vos tenés un déficit enorme, enorme, y no se explica exclusivamente porque hagas algo de inversión. Después tenés que discutir si la inversión es eficiente o no es eficiente. Esa es otra discusión. Doctor, te digo que eso es importante. Doctor, sí, perdón. 3 puntos muy breves. Sí. El primero, se pidió explícitamente un plan de estabilización en el acto de obras. Un plan de estabilización. Concreto, así se dijo. Después habrá que instrumentarlo. La otra cuestión es, yo le pregunto a usted como especialista en economía, ¿usted cree que solamente la dimensión económica, no el economicismo, la dimensión económica es lo que construye una sociedad? Y lo último, el endeudamiento no lo originó la democracia, lo originó una dictadura. Entonces yo le pregunto, pero en el sentido amplio, para escucharlo. Sí, sí, de acuerdo. El primer punto, no sé quién pidió un plan de estabilización. Daer. Bueno, si están en el gobierno, no sé quién pide. O sea, el problema aquí es que no se trata de la oposición que pide un programa de estabilización, se trata del propio, de facciones dentro del propio gobierno, digamos, de sectores dentro del propio gobierno que piden algo al gobierno porque no ven digamos, la posibilidad de encaminar la economía. Déjeme decirle que la deuda no es una cuestión de la historia del siglo XIV. Acá estamos hablando de que básicamente niveles de deuda como tiene la Argentina puede tener cualquier país y son perfectamente financiables. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted no es confiable. Usted, quiero decir, la Argentina no es confiable. Usted sí, la Argentina no es confiable. ¿Eso qué significa? Que no tiene crédito. O sea, un país que tiene ¿Pero eso no es un problema político? A ver, primero, si usted quiere, es un problema tanto político como económico, porque el problema que usted tiene... Yo creo que la economía y la política son lo mismo. Bueno, son lo mismo. A ver, el punto central es... El problema es que usted, para ser creíble, tiene que actuar de forma creíble. Usted no puede ir a un lado a decir una cosa y en otro lado a decir lo contrario. Estoy de acuerdo. Bueno, esto es un problema que tiene el actual gobierno. En particular, uno de los problemas que tiene para generar confianza es que usted tiene que decir consistentemente las cosas. Es decir, si usted va afuera y dice, mire, Rusia es la que invadió a Ucrania, no puede venir acá y decir es Ucrania que, digamos, los tentó a los rusos para invadir. Si usted tiene esos comportamientos inconsistentes y doble discurso, ¿no? Un doble discurso, digamos, usted va a tener problemas para convencer a alguien que tiene que poner plata. Primera cuestión. Segundo, el problema no es tener 20.000, 30.000 o 50.000 millones de dólares, porque si usted tiene esa deuda, pero usted la puede refinanciar permanentemente, que es lo que hace Brasil. Claro, ahí está la diferencia. Perdón, cualquier país refinancia su deuda, no la pagan. Entonces, el problema, más allá de que los militares hayan endeudado en 20.000 o 30.000... 7.000 millones. Sin ninguna duda usted tiene, pero 50.000 del año 80 después bajaron y después subieron y después bajaron. Y el problema está cuando usted no paga, que es lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner en los años, en el pasado. Al no pagar, usted enfrentó un enorme, enorme problema, que inclusive en el caso del Club de París nos obligó a pagar unos números enormes. Y hoy todavía estamos con eso. Juan Luis, yo te propongo, si les parece, para volver a la discusión actual, vamos a ver de qué se trata el programa de gobierno que hoy incluso parecía que se criticó. Hay un sector del oficialismo que considera que las medidas que Massa está tomando incluso no alcanzan, o sea, corren para que sean otro tipo de medidas. Y se ve la reacción. Yo les voy a mostrar para que vean por qué tiene que ver con política. En definitiva, hay una lucha política acá de interna. Massa acaba de anunciar la decisión, primera vez que le toca como ministro, ya lo había impulsado cuando estaba en una banca, de elevar el mínimo no imponible de ganancias. Pues bien, el anuncio sería... ya oficialmente, que pasa el mínimo no imponible de 280.792 pesos a 330.000 pesos. Es decir, que elevan el mínimo un 17%. Esto es sobre bruto, estamos hablando de valores brutos. En lo que va del año, porque el primer retoque había sido en enero, se había dado una actualización. Entonces, si quedáramos acá,
ese mínimo no imponible en total se va a elevar un 46%. Es poco. Ni hablar que no están hablando de alícuotas, pero es poco y los gremios lo saben. Por eso hoy Pablo Moyano sale a decir que quiten el gravamen de ganancias. No es menor la discusión que se va a dar, pero lo acaba de anunciar el ministro. Y vos fíjate, paradojas del destino, unas horas después, quien reabre paritarias es ni más ni menos que Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires le da a los estatales una nueva suma que se va a dar entre octubre, noviembre y diciembre, pero en concreto llegaría la actualización del piso salarial al 90%, con una letra chica que no es menor y hay que mirarla, que es que está escrito que en diciembre van a volver a discutir si es necesario, es decir, que si incluso están dejando abierta la posibilidad o la ventana de que la inflación supere el 90%. Entonces, cuando Massa está anunciando algo, el golpe de efecto ya es mínimo, porque cuando le llega la actualización al asalariado, él automáticamente se da cuenta que lo que percibe como una mejora, automáticamente se da vuelta y se lo tiene que dar a la FIP. Entonces, acá es donde incluso hasta en lo técnico, que son trampitas técnicas, ya no le quedan ni efectos políticos al anuncio de la medida, ¿sí? Esto es lo primero que me parece interesante a ver cuando hablamos de si es la economía o es la política. Date cuenta que no, que es la política y que lo están haciendo una suerte de velocidad de apurarlo al ministro de Economía para que tome determinadas medidas. Viene de Estados Unidos y viene de hablar de un programa en donde se busca cumplimentar la hoja de ruta trazada con la renegociación con el Fondo Monetario. Sin embargo, tuvo que lanzar este mismo fin de semana el ministro precios justos. O sea, ya no descuidados, es justos. ¿Y cuál es la diferencia? Y esto lo había pedido el oficialismo e incluso, ¿se acuerdan cuando hace unos días nada más, cuando salió el índice de precios del INDEC, salió a tuitear Cristina y habló de tomar más medidas? Bueno, fíjate qué casualidad tiene que tomar esta medida el ministro. Es que determinadas productoras de bienes indispensables de los que están en la canasta básica van a tener que ofrecer por 90 días productos que tendrían que estar en la góndola y que ya no es que el precio va a estar en función de la marcación que pone el supermercado. Viene impreso en una etiqueta, o sea, sale de fábrica con el precio. No hay forma de que te cambien el precio. La pregunta es si se van a encontrar. Por 90 días estos precios justos estarían congelados, ¿sí? Y después, esto me parece también no menor. Acá Juan Luis hablaba del tema de la situación fiscal, el gasto. Y esto te vienen pidiendo, y lo escuchamos hoy en la plaza, ¿eh? Hoy escuchamos el pedido de un bono. No solo reapertura de paritarias, sino de un bono. De hecho, Máximo hizo alusión a que en su momento, cuando fue el COVID, los asalariados tuvieron la bendición de poder mantener su trabajo, pero que hicieron el esfuerzo por cobrar menos. Y no así los grandes empresarios. De hecho, apuntó contra EA. Fíjate lo que le piden a Massa y lo que finalmente termina concediendo. Un IFE 5. Se va a pagar en 2 cuotas. Sería para 2 millones de personas, es para todo aquel que no pueda demostrar que tuvo ingresos en blanco, es decir, ni planes sociales, si tenés planes sociales no va para vos, si tenés alguna asistencia del Estado tampoco. Esto es en rigor para ese público, que sería los que están tercerizados o en negro, que pueden estar teniendo problemas. Y se apunta a un monto equivalente a la canasta básica alimentaria, que está en los 15.000 / 16.000 pesos por persona, según el índice que tomes. Estas son las medidas del programa económico que tenemos hoy. Yo te miro y te pregunto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué clase de economía está teniendo Argentina? Porque cuando lo escuchamos al ministro disertar incluso en Washington, pareciera muy claro en sus conceptos. Bueno, pero esto no es un plan económico. Vos fíjate lo que estás mencionando. En un caso se trata de dar plata a través de un bono. Es algo así como... Digamos, en general los gobiernos democráticos, digamos, no se actúa como en los imperios donde vos tenés el emperador que decide utilizar el cofre, los recursos que tiene por allí para repartirlos entre la población pobre. No es así. En una economía uno trata de encontrar un mecanismo por el cual se sostenga una mejora de los ingresos, no esos regalos que se hacen, eventualmente se pueden considerar en situaciones de crisis. Te recuerdo que el año pasado la economía creció 10.4%, que este año está creciendo alrededor de 4,5%. O sea, si vos me decís que esa es una situación de crisis, yo te diría, bueno, no lo es. Segundo, el plan digamos, de ganancias. Ganancias tenés que subirlo porque acabás de subir la inflación al 100%. Claro. O sea, si vos generás una inflación de 100,
No podés salir a decir, no se preocupen porque ahora les voy a dar un aumento del 60%. Porque lo que vos generaste es una inflación de 100. Pero estás licuando a todos. ¿Entendés? Vos generaste la inflación y no estás haciendo nada para corregirlo. ¿Lo estás haciendo con el IFE? No. Eso significa 90.000 millones de pesos adicionales, que son emisión monetaria. Está fantástico, hay que ayudar, qué sé yo. Son 90.000 millones de emisión monetaria. ¿Está con el aumento de Kicillof? No, eso es aumento del sector público. El sector público es deficitario, ya estuvimos hablando de eso, y particularmente el 90% va a ser actualizado porque lo que quieren es ir cerca de la inflación. Es decir, hay un grupo que está mucho mejor que la población informal. Yo te invito a leer los datos del INDEC, que publica y que dice que la población informal, que les recuerdo a todos, que informales y monotributistas son más del 50% de los puestos de trabajo en la Argentina, y que esa población tiene un ingreso que está creciendo al 50, 55%, no al 90 ni al 100%. O sea, se están empobreciendo. Y el último punto, el tema de precios justos. Bueno, el concepto de precio justo viene de Aristóteles, para que si querés lo podemos hablar en serio. Sí. Podemos hablar en serio, Claro o podemos hablar en broma, como se habla hoy en día. Está buena Porque la llamarle reflexión. precios justos, llamarle precios cuidados o llamarle precios descuidados es simplemente para entretener a la gente. Es decir, el secretario de Comercio, digamos, no está haciendo un trabajo de tratar de ver si hay problemas de abastecimiento que puedan bajar la inflación. No, lo que están haciendo es entreteniéndose y dándonos a nosotros ideas con que tenemos un listado de precios y vamos a ver si está incluida la merluza o si está incluido el cale, que es algo nuevo, o esas cosas. Déjenme que eso les no proponga sirve. otro punto de vista que es posible que esté sucediendo y haya sido la lectura principal del día de hoy. Tal vez, no digo que sí, pero tal vez. Hoy no se habló de economía, ni en obras sanitarias, ni en la Plaza de Mayo. Digamos, hay algunas medidas que son, demandas colaterales de una situación económica que hay que asistir, pero de lo que se habló fue de cómo se llenan las listas el año que viene. O sea, cuánto van a poner los sindicatos, cuánto va a poner el territorio, cuánto va a poner la política, cuánto va... O sea, esa fue la discusión básica de hoy, perdón. Totalmente, Ahora, coincido con vos. si no lográs el bono, el IFE o lo que sea, ¿cómo vas a tu base electoral y decís yo te represento? No te estoy dando nada. Si no vas a plantear el tema del impuesto a las ganancias, sacámelo porque es expropiatorio del salario o lo que sea, ¿cómo vas a tu masa salarial? Que gana bien, porque la masa salarial de camioneros y el sector ese ganan bien, o sea, tienen buenos salarios gracias a cómo funciona esa industria y a cómo funciona también la puja sindical. Entonces yo lo que creo es que el día de hoy tiene una lectura básicamente política, donde la economía es el instrumento de la política. Sí, pero si no resolvés la inflación, siguiendo la lógica... No era el objetivo de este 17 Está bien, de pero octubre. si no resolvés la inflación... Estamos peleando por las listas. Están en el gobierno, muchachos. Claro, no resuelven la inflación y el universo de cargos que van a obtener se va a achicar considerablemente. Déjenme Van a una decirles derrota... algo. Van a una derrota histórica, muchachos, si no resuelven la inflación. Coincido en un punto. Tanta percepción tiene el oficialismo de que la economía puede ser una complicación, que el gran problema que tienen es que ellos quieren pelear la elección. Y si la economía, y por eso yo quiero volver a algo que vos dijiste, no me hice la distraída. Vos hablaste de cimbronazo, Juan Luis. Vos dijiste, no se llega a fin de 2023 sin un cimbronazo. El punto es cuándo hay un cimbronazo económico, porque lo que quiere el gobierno es que ese cimbronazo no sea en gestión. ¿Para qué? Para poder propiciar una elección en donde juegue el peronismo, no importa la variedad que sea, ¿no? Hoy vimos un varieté de colores, pero peronismo al fin. Mira, nadie puede predecir esas cosas porque vos sabés que el momento de una crisis nunca se puede plantear. Ahora, vos tenés que saber una cosa. Hoy en día vos tratás de controlar el dólar, es decir, tratar de que el dólar se mantenga. Y para eso, entre otras cosas, subís la tasa de interés. Ahora, hay una cuestión técnica que quizás no quiero complejizarlos, pero a medida que te acercás al momento de la elección, no hay tasa de interés que te alcance para compensar la expectativa de que una devaluación puede ser ya no de 2%, 3%, sino que puede ser, ponele 50%, por decir cualquier cosa. Porque 50% a lo largo de un año es una cosa, pero 50% en un mes requiere una tasa de interés de 50, por lo menos, en el mes. Ahora, yo te digo 50 en el mes, miles por ciento, digamos, por lo que significa
en términos de convencer a alguien que cree que dentro de un mes va a haber un 50%, vos le tenés que dar tasa de interés para que el tipo se quede en pesos y no se pase a dólar. Bueno, mi punto es, en un escenario incierto, a medida que te acercás a las elecciones, se te vuelve más tensa la situación. Eso no significa que vayas a explotar ni nada por el estilo, porque vos lo que podés hacer es, con un año de anticipación, podés empezar a trabajar. Es lo que en teoría está haciendo Massa. Vamos a ver las pantallas del dólar y déjame sumar un condimento a lo que manifestaba Eddie. Hoy Máximo habló incluso casi con bronca. Tuvimos que pagarle a los ojeros un tipo de cambio diferencial para convencerlos de que liquiden lo que tenían guardado. Lo dijo de manera despectiva. Una vez más, el campo como enemigo. Claro, le habla a un público que tal vez quiera escuchar eso. Pero atención, porque ese sector fue el que permitió acumular reservas y cumplir con, cuando llegamos a Washington la semana pasada con el examen, que nos dieran un visto bueno. No, pero sobre todo, se lo diste el dólar. Se lo diste. Podés patalear, Ya está pero hecho. se lo diste, ya se hizo. Ya está hecho y ese es un tema. Pero el pataleo, ¿a quién es, Eddie? ¿Es al sojero o es al ministro que firmó la medida, que es Massa? Yo creo que es al propio electorado, porque la principal hipótesis del kirchnerismo, que es la territorialidad en su mayor expresión hoy dentro del peronismo, no es ganar las elecciones el año que viene, es no perder por escándalo. Ese es el Bueno, tema. es una lectura, no sé si Campo... Y tratar de lo salvar ve la esa provincia de manera. Buenos Aires. No perder por escándalo. La O sea, provincia de ¿vos Buenos te crees Aires que este cálculo no lo hace la tercera sección política? electoral, Lo hace la política. Claro, porque Pero eso le puede traducir en interior- mantener la gobernación. Sí, pero el interior de la provincia de Buenos Aires... Le va a ser muy hostil. A mí me da la impresión que sí. Y la otra Vos pregunta fíjate, es quién sabe sí. qué es lo que hay que hacer, porque acá nadie ese está es el arrimando punto, una ese línea. también es el punto. Nadie, todos patalean y cacarean, pero nadie viene y te dice, no, lo que hay que hacer, señores, es esto. Bueno, Juan el Luis tema es que- fue docente de muchos economistas de los de primera línea que hoy los vemos asesorando a Pero varios ustedes saben qué hay que candidatos. hacer o no. Pues yo creo que, digamos, si vos consultás, mira, digamos, si vos consultás claramente, hay mucha gente que, digamos, analiza la situación y sabe qué es lo que, por un lado, lo que no hay que hacer. Y segundo, te arrima ideas de lo que hay que hacer. ¿Cuál es el problema? Que cuando te acercás a un político, cualquiera sea el político, y vos le decís, mira, tenés que avanzar en controlar el gasto público, la primera reacción es, digamos, olvídate, yo no quiero controlar el gasto, porque de alguna forma todo lo que pidieron hoy en las plazas, en los diversos lugares, un bono para, no solamente el bono IFS que vos mencionaste, sino el bono para fin de los año. que ya están trabajando, y después que me suban el mínimo no imponible para que me den más plata. Es decir, es todo plata. Es todo plata. Es decir, si vos le preguntás a los políticos, claramente los políticos lo que dicen es cosas que van contra la ley de gravedad. Vos decís que esto lo soltás y esto se cae. Pero, te dicen, no. pero la otra opción, Juan Luis, es avanzar con un programa de doctrina económica, viendo solamente los números, sin política. A ver, Y si vos avanzás discúlpame, sin pero- política, discúlpame. tal vez vuele por el aire El problema todo. es que los políticos avanzan con política sin economía. Entonces, yo lo que te diría es, lo mínimo que tiene que hacer cualquier político que aspire a quedarse 4 años y no ser echado a patadas, como probablemente termine siendo, lamentablemente, esta gestión del presidente Fernández, porque esta gestión del presidente Fernández, no sé, en la opinión de la mayoría de la población, según las encuestas, ha sido poco feliz. Entonces, si vos Dicen querés... que sueña una fórmula con Scioli, pero... no sé. Bueno, está bien, está bien. Lo que quiero decirte es, si vos sueñero. pretendés tener cierto éxito, tenés que ilustrarte en algo. Y eso hoy, los que han leído algo de economía, más o menos saben lo que no podés hacer. Lo que no podés hacer. Además, Argentina tiene una oportunidad única. No te olvides que cuando vos haces muchas macanas, dejar de hacer macanas significa lo que se dice un upside, una mejora, unas perspectivas de mejoras enormes. Por ejemplo, vos vas afuera a decir que Argentina va a proveer de alimentos y seguís prohibiendo las exportaciones de carne, querés prohibir las exportaciones de trigo, querés trabar todo tipo de exportaciones, o decís que querés exportar energía para que todo el mundo sepa, y resulta que no podés hacer un gasoducto, digamos. Entonces, en ese contexto, vos no tenés que ser contradictorio. Tenés que dar una propuesta y tratar de avanzar en esa propuesta y avanzar con
cuestiones consistentes. En Pero economía, es una utopía, yo le pregunto, ¿no? el mundo no funciona como utopía. No, por eso. Pero es una Argentina es una utopía. Pensar una distopía, que perdón. pueda haber Distopía. un marco, digo, de acuerdo a esa medida que usted decía, bueno, el dólar no se toca, vamos a decirlo para que la gente entienda, hasta, digo, ¿es posible eso o el mercado decide todo? Pero el mercado es la reacción de todos nosotros. Perdón, no se confunda. Usted también es el mercado, porque todos los días actúa en este mercado. Todos aquí son el mercado. Aunque crean que el mercado es una manga de personas o de empresas, una manga de personas de mala fe, digamos, de gente de poca fe. No es así. El mercado somos todos nosotros. ¿Okay? Juan Luis, Entonces, yo te quiero mostrar esto para apoyar tu tesis. El mercado somos todos nosotros, dice Juan Luis. Y Argentina tiene que ser coherente. No son todos, hay más tipos de cambio. Pero vos tenés que pararte frente a un inversor, o si tenés una empresa, hacer un listado utópico de lo que puede llegar a ser tu presupuesto el año que viene, porque las variables pueden cambiar, pero confías en que lo que escribís de alguna manera se puede cumplir. Pero vos tenés más de 16 tipos de cambio en Argentina. Entonces, claro, se están cumpliendo. Vos fíjate, la parábola era, o el oficialismo núcleo duro le pidió a Massa que no devalúe de acá a las elecciones. No devalúa el oficial, lo está devaluando igualmente, ¿eh? Lo estaba devaluando mucho más acelerado, viene el ritmo de devaluación que a este mismo momento del año pasado, pero no es el tarjeta, no es el ahorro. Entonces, elige tu propia aventura. Si le hablan a Cristina, le muestran que en realidad el oficial está controlado, por decir Cristina como la referente del núcleo duro kirchnerista. Lo mismo con el minorista. Esos son para el relato más del núcleo duro. Ahora, hay otro mercado oficialista en donde no está el relato. Y vos tenés otro valor del dólar. Y ese sos vos, el mercado del otro lado sos vos. Sos vos cuando comprás, por ejemplo, por streaming un servicio para ver series el fin de semana si llueve. Sos vos el mercado. Validando comprar con tarjeta ese tipo de servicios. Sos vos el mercado si decidís irte al exterior. Sos vos el mercado. ¿Pagás con tarjeta? Claro, ¿quién pensás que paga? Ese tipo de cambio surge de las reservas que están en Argentina. Y por eso digo, y mientras tanto hay uno que miramos todo para otro lado, pero existe, porque existe una economía en negro en Argentina, entonces hay dólares que aparecen como también hay pesos que aparecen en negro, que se remarca a otra velocidad. Yo les quiero mostrar simplemente un pantallazo de todos los tipos de cambio, todos para arriba. Fíjate cuáles dos están para abajo hoy. Son los únicos dos que están en un ámbito formal legal que tienen que ver con el manejo del mercado en sí, y son el dólar bolso y el contado con liqui. Ahí, en teoría, aunque sí lo pueden hacer por intermediación de bonos, en teoría el gobierno deja que juegue el mercado. Y es legal, por eso te los muestro. Ese sí está para abajo. Mirá qué insólita esta Argentina, que los dólares que controla el gobierno subieron todos y los que en teoría no controlan en realidad bajaron. Pero claro, están a un nivel de divorcio ya del 109%, de ese oficial que prometieron al núcleo duro no devaluar, que están devaluando igual. ¿Por qué te hago este pantallazo? Porque tiene que ver con lo que vos estás manifestando. El mercado somos todos. Claro, cada vez que salís a comprar verdura, carne, sos el mercado, sos demanda. Lo que vos estás dispuesto o podés pagar hace al mercado. No es que hay gente tejiendo y decidiendo por la Argentina. Después hay sectores que, por supuesto, son los que tienen mayor poder de fuego en ese círculo de negociación. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, digamos, son muy pocos los países que tienen más de un tipo de cambio, porque en general eso ya pasó. Eso fue una cuestión del pasado. Lo que pasa es que hay mucha gente, digamos, que tiene reminiscencias y quiere volver al pasado. Entonces nosotros volvemos al pasado con varios tipos de cambios, tratando de determinar a quién le vendemos, a qué precio le vendemos, a quién le podemos dejar comprar, etc. Es decir, es la pasión de la burocracia, básicamente, que en realidad, si ustedes lo miran en la historia de los últimos, por lo menos 100, 150 años, era básicamente lo que se hacía en la Unión Soviética. Es decir, en la Unión Soviética uno tenía burócratas que te decían, bueno, es esto lo que podés hacer, esto lo que no podés hacer, etc. Esto no se resuelve con más dólares especiales. Porque más dólares especiales, la verdad que no hay mucho más que el dólar soja. Porque, digamos, si uno piensa, ¿dónde puede encontrar 5.000, 6.000? Sí, las cajas. 5.000, 6.000, 7.000 millones. Bueno, estaba en la soja y punto. Hay que esperar
un año más a ver cómo viene la cosecha para ver si, yo diría, en junio. Vos estabas preguntando de momentos. ¿Cuándo puede haber un cimbronazo? Claro. Bueno, por ahí vos en mayo o en junio podés poner otro dólar soja, no va a ser de 200 pesos, ponele 350, cualquier número que te parezca. Es decir, tomá los 200, componelo con el 6,3% que es la tasa de devaluación mensual, llévalo al día en que van a poner el dolazo, eso te da 300 y pico o 400, dependiendo. Y o sea que podrían hacerse de un refuerzo de dólares hasta las elecciones para poder, entre comillas, sostener pero este no te alcanza, programa. No te alcanza, porque vos fíjate si haces la cuenta. Primero, que los 6.000 millones que acumulaste, te los patinás en 3 meses. No tenés 12 meses, tenés pocos meses. Segundo, el año que viene, los vencimientos y cobros que uno tiene con el fondo son netos negativos. ¿Netos negativos qué significa? Yo te pago 5.000, el fondo me devuelve 4.000. Bueno, ahí empezás a tener problemas. Este año fue al revés. Por eso Máximo habla de eso. Le está hablando al gobierno Pero también. la pregunta no es hablar de esto. La pregunta del señor ese es, ¿y qué ofrece? Porque si lo que ofrece es no pagar, se va a enfrentar con un señor que se llama Kicillof, que va a ir a negociar después y va a pagar el doble. ¿Entendés? ¿Qué es lo que hizo con el Club de París? Entonces, el punto está no en los objetivos generales del bien común, etcétera, en lo cual todo el mundo está de acuerdo. Y yo diría, todos nosotros podemos firmar la misma Carta de Derechos Constitucionales que tienen todos los argentinos. El punto está en cómo hacés vos para eso. Y para eso, la política es esencial. La política es esencial mientras el político tenga algo de sentido de cómo son las cosas. Te señalaste acá, dos dedos de frente. Bueno. Claro. No, déjame que te haga un planteo que tiene que ver mucho con esto que vos abrís o retomás, que es el tema de la política. Está abierta la discusión en el Congreso, en diputados, del presupuesto. Para que entienda la gente común, digamos, ¿cuánto se ata la discusión del presupuesto con la discusión necesaria de la Argentina en este sentido que vos planteás? O sea, ¿cuánto contiene el presupuesto, que encima va a ser el presupuesto del año electoral, ¿no? El presupuesto es muy importante porque debería el gobierno funcionar de acuerdo estrictamente con el presupuesto y no dibujar las cosas. Por ejemplo, el presupuesto es lo que te marca lo que vos podés hacer, te marca claramente lo que podés hacer. Ahora, si vos el presupuesto lo dibujás y, por ejemplo, decís el año que viene la inflación es 60%, por decir algo, o 50 o 40, vos decís, y resulta que la inflación es mayor, entonces tus recursos son mayores y vos podés usar discrecionalmente, o sea, a voluntad, podés usar los recursos adicionales. O sea, que el dólar a 60 es una manganeta. Bueno, digamos, en términos económicos uno diría de difícil cumplimiento, por no decirte probabilidad cero. El presupuesto es importante, sí, sin duda. Y esta vez, este año, el presupuesto se está discutiendo. Esto es valioso. Es valioso. La pregunta es si después de discutirlo, ¿qué es lo que se va a aprobar, ¿no? Yo quiero preguntarte, y ahí le quiero también, Luis, si nos podés poner en contexto. El fin de semana estuvo el hijo de Bolsonaro aquí y dijo, están cerrando campaña, 30 de octubre es, Luisito, 30 de octubre, fin, la elección. No queremos que Brasil se parezca a Argentina, fue la consigna del hijo de Bolsonaro que vino a decirlo acá en Argentina. Entonces hoy en Plaza de Mayo hubo un viva voz donde se pidió un abrazo y un apoyo simbólico a Lula. De hecho, casi que se aplaudió y se manifestó apoyo contundente en esa plaza hoy a Lula da Silva. Si nos querés poner en contexto, primero cómo viene el resultado en Brasil, Luis, ¿qué se ve hasta ahora? The Economist promedió todas las encuestas, dan empate técnico, 50-50. Algunas están saliendo ahora con alguna superioridad de Lula, pero muy chiquita y con el antecedente de la equivocación respecto de Bolsonaro, ¿no? Y no solo Eduardo Bolsonaro, el hijo, dijo acá eso, sino que anoche, en un debate televisado imperdible. Sí, si pueden mirarlo, mírenlo bueno. por el formato. Además, Eddie, el formato televisivo, caminaban, se ponían Parece al una lado. charla TED, sí. Casi que se iban a las manos, casi en algún momento, y se reían y volvían y iban. Bolsonaro y Lula se decían de todo. El gran argumento de Bolsonaro es: Lula, usted va a llevar a Brasil a ser la Argentina. Además le criticaba a sus amigos
de ser amigo de Puebla. Ahí está el debate. Esas Sí, de son todo el las grupo de imágenes. Puebla. Mira, ahí las puso Agus. Ser amigo de Daniel Ortega en Nicaragua, de Maduro. Usted es amigo de todos ellos y además va a llevar al Brasil a ser la Argentina. 40% de pop. Y Sí, empezó, fue muy contundente. empezó el relato de las decadencias argentinas. El resultado está abierto en Brasil. Absolutamente abierto. Puede pasar lo uno o lo otro. Ahora, hay que aclarar que Lula presidente nunca sacó demasiado los pies del plato. Eso lo puede... Lula presidente tenía esos dos deditos que dice Burr. Un socialista, laborista, ex sindicalista, pero nunca iba a adherir a uno de los discursos de los que acá apoyan a Lula. Yo pregunto esto, y está bárbaro este contexto que nos haces, Luis, porque pareciera que hay una preocupación intensa del gobierno y también de la oposición por ver qué pasa en Brasil. Entonces mi pregunta desde lo económico, Juan Luis, es si nos puede llegar a condicionar ese resultado. Es decir, si gana Bolsonaro, casi diríamos que en efecto dominó, hay un apoyo consistente desde lo económico para que haya una oposición que gane en Argentina el año que viene, y viceversa, si gana Lula, casi contundente un apoyo económico para que gane el oficialismo. No, yo creo que no. Yo creo que no. Digamos, tanto Lula como Bolsonaro seguramente están condicionados por las instituciones que tiene Brasil. Primera cuestión, cuando vos no tenés instituciones como la Argentina, podés pensar en esos términos. Si sube Cristina hace cualquier cosa, si sube Macri hace cualquier otra cosa. Bueno, eso es porque vos no tenés instituciones, no tenés ni Banco Central, no tenés ni reglas presupuestarias ni nada. Lula tiene ciertas alianzas con partidos que muestran que tiene una posición relativamente de centro, uno podría decir. El candidato a vicepresidente. Exactamente, ya Al-Kim. Pero más allá de eso, por supuesto que hay alguna preocupación en el mercado, y lo que sí puede pasar es inmediatamente algún impacto en el tipo de cambio, en el real versus el dólar, porque típicamente cuando, digamos, vamos a ponerlo así, si gana Bolsonaro probablemente el tipo de cambio se aprecia, o sea, gana valor el real, y si gana Lula puede subir un poco el tipo de cambio, es decir, el dólar en Brasil, lo cual nos viene bien a nosotros, digamos, claro, por el multilateral, por eso lo competimos pregunto. mejor, ¿Y sí? pero no hay, yo no veo un espacio importante, a menos que a nivel internacional sí lo haya, y eso lo desconozco, porque este punto internacional sí habría que considerarlo, porque después de todo el clima mundial que tenemos hoy en día es particularmente tenso. Y se necesitan decisiones importantes de un país como Brasil, que es un país central, ya no en América, sino en el mundo. Claro. La salida de la Argentina incluye un regionalismo más exhaustivo. O sea, una de las propuestas que hacía Lula y ahora no hizo más, porque no es que Lula viene hablando bien de la Argentina, compitiendo con Bolsonaro también viene hablando mal. Y la verdad que la elección parlamentaria ya se hizo y a Bolsonaro le fue bárbaro. Y con eso va a tener que lidiar Lula en el caso de ser electo. Ese va a ser el país real, un congreso con el que va a tener que conversar sí o sí. Pero una de las propuestas era, y que no tenía mala prensa en la derecha, digamos, que es una moneda común del Mercosur. ¿Eso es viable, es posible, es deseable? Bueno, digamos, con un país tan desordenado como la Argentina es muy difícil pensar en esos términos, a menos que haya un programa económico y además un programa que sea compartido por los tres grandes partidos. Y si vos no tenés acuerdos de partidos, digamos, un país tan frágil como Ecuador solo lo puede sostener la dolarización si los partidos están de acuerdo, porque si no, saltan por el aire. Yo diría, hay cosas muy básicas que Argentina tiene que hacer, tiene que abrirse. Esta semana que pasó, vino gente de la Comunidad Europea, están dispuestos a firmar el convenio Unión Europea-Mercosur. Argentina les ha dicho, bueno, ni lo piensen. Ni lo piense. O sea, Argentina tiene cosas muy básicas que está rechazando. Y lo que está rechazando es básicamente algo que hace más de 200 años se sabe en el mundo que funciona, que es el comercio.
básicamente, el comercio. Desde David Ricardo, para que al que haya leído economía, sabemos que el comercio hace ganar en bienestar a los países. Bueno, Argentina rechaza eso. Sí, eso depende mucho de los momentos, doctor, ¿no? Sí, pero... Gran Bretaña lo tuvo cerrado y protegido hasta que fortaleció su posición. Digo, porque en la historia a mí me gusta eso y comparto, ¿no? Argentina rechaza toda forma de ampliar el comercio y es uno de los países más chiquitos, más chiquitos del mundo en términos, es decir, Holanda, Singapur, 47 millones de... Claro, sí, Holanda, Singapur, y Bélgica, eso explica parte del deterioro que tiene Argentina. Por lo tanto, volviendo al punto, sí, es posible que en el futuro uno pueda hablar de regionalismo, de una moneda con el real o cosas por el estilo, pero para eso todavía uno tiene que hacer los palotes. Hacer un acuerdo con Brasil en eso es adaptar el real, es la verdad. Nosotros no tenemos moneda. Uno no se imagina, adoptar el real, digo. Uno no se imagina que la moneda del Mercosur sea el peso argentino, digamos, difícilmente lo aceptan. Además, porque el Mercosur es mucho más que Brasil, hay otros países que le está yendo muy bien, por eso. Como Chile, como Bolivia, como Paraguay, con algunos programas que nada que ver. Juan Luis, ha sido un gusto realmente tenerte en nuestro programa, pasamos por todos los temas y te vamos a volver a invitar seguro. Muchas gracias por tu aporte. Tenemos que hacer, ya está entrando Hernán Lombardi al estudio, vamos a hacer un giro de temas y vamos a hablar con Martín Angulo de un tema judicial. Vamos a hablar, Marce, de justicia y de política, porque mañana va a haber 2 elecciones, que son 2 elecciones chiquitas, sin mucha trascendencia pública para el común de la gente, pero que la política está mirando muy de cerca, tan de cerca está mirando que la política está jugando en esas elecciones. Y son las elecciones en las que mañana los abogados por un lado y los jueces por el otro de todo el país van a elegir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Un órgano que es poco conocido para la gente, con poca trascendencia, pero vital para la política y en rigor también vital para todos nosotros porque, entre otras cosas, es el organismo que elige a los jueces que mañana van a ocupar los cargos que tengan que decidir tus juicios laborales, que tengan que decidir las causas de corrupción, que tengan que decidir condenas o absoluciones acusados por distintos tipos de delitos. Ese organismo, que está integrado por jueces, abogados, diputados, senadores, representantes de las universidades, mañana tiene estas elecciones. Y te vamos a contar ahora cómo la política está jugando en esas elecciones. Empecemos por los abogados, donde más explícitamente el poder político está apoyando a las listas. Primera lista y la que muchos creen que va a terminar ganando es la lista de Juntos por el Cambio. Es una lista que, de manera explícita, la Unión Cívica Radical y el PRO están promocionando a sus candidatos. ¿Quién encabeza esa lista? Encabeza este señor de anteojos que está acá, que es el abogado Miguel Piedecasas. Miguel Piedecasas es un abogado del interior de la provincia de Buenos Aires, de origen radical, que tiene el apoyo explícito de la UCR Nacional. Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Mario Negri. De hecho, hubo una interna en el radicalismo para ver si la UCR Nacional o el angelicismo de Daniel Angelici y la Unión Cívica Radical de la Capital Federal ponían al candidato. Bueno, ¿quién ganó? Ganó la UCR Nacional en un acuerdo político por el cual el candidato de Angelici va a entrar los 2 últimos años de mandato. ¿Quién acompaña en esta fórmula a Miguel Piedecasas? Jimena de la Torre, que es la segunda en la lista y es directamente la candidata del expresidente Mauricio Macri. La cabeza de la lista por la abogacía, que se entiende que mañana, por los últimos antecedentes y por el poder que tiene, va a ganar las elecciones, está explícitamente avalada por Juntos por el Cambio. En el otro sector, un hombre conocido para la política, Héctor Recalde, justamente hablando hoy de los actos por el 17 de octubre, abogado laboralista, ex diputado de la Nación, se candidatea también por otra de las listas de abogados al Consejo de la Magistratura de la Nación, que tiene el apoyo directo de Cristina Kirchner, a través de principalmente la agrupación La Cámpora, que está avalando la lista que lleva a Héctor Recalde como candidato al Consejo y donde está su de la hijo Magistratura. como uno de los referentes, ¿no? Mariano Recalde. Que además Mariano Recalde es integrante actual del Consejo de la Magistratura de la Nación. Estas son las dos listas más importantes. Hay una tercera lista
que encabeza la abogada María Fernanda Vázquez. Desde la oposición dice que es una lista bis del oficialismo. En el oficialismo y en la propia lista de Vázquez dicen que no es así. Pero en las elecciones de mañana de los abogados, la política está jugando así, de manera directa. Por lo tanto, uno entiende que cuando los representantes entren al Consejo de la Magistratura, van a tener un posicionamiento Martín, político. ya queda completo el Consejo. Siempre llamamos la atención sobre esto, ¿no? Algo que parece frío, distante, pero acá es donde se cocina la rosca de poner jueces, sacar jueces. Total. Cumplir o no cumplir con algo tan importante como eso, que después es parte del debate público todo el tiempo. Con esta elección de los abogados para el Consejo, ¿terminan las elecciones? ¿Se completa el Consejo o falta? Falta lo más importante, que después se lo podemos preguntar a nuestro invitado, porque después va a venir la rosca del Congreso para que el Congreso elija a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, que tiene bastantes antecedentes de este año de mucha disputa, inclusive de una disputa judicial. Hablamos de los jueces. Mañana hablamos de los abogados. Mañana los jueces también eligen a sus representantes en el Consejo. Acá la política no juega de manera explícita. Es más, ni siquiera juega públicamente. No, las listas de los jueces que mañana se van a presentar no tienen el apoyo explícito como vimos de los abogados. Pero sí hay una historia para contar. Y esa historia tiene que ver con que hay alineamientos de las listas que se van a presentar mañana dentro del Consejo Político que tienen ese alineamiento con el oficialismo y con la oposición. Esta persona que vemos acá, Diego Barrotaveña, juez federal de la Cámara de Casación Penal, te diría uno de los jueces más, en términos políticos, uno de los jueces más importantes del país. Por ejemplo, antes de fin de año va a resolver si Cristina Kirchner va a juicio oral y público o no por las causas, los sauces y Otesur y por la firma del memorándum por Irán. Él está en esa cámara. Fue uno de los jueces que sobreselló a Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro. Diego Barrotaveña es el primer candidato por la lista Bordeaux dentro del mundo de los jueces. Es la lista más crítica del oficialismo y es la lista que de los últimos 20 años gana todas las elecciones. ¿Por qué lo ponemos con el logo de Juntos por el Cambio? Porque la lista Bordeaux dentro del Consejo de la Magistratura se alinea en el bloque opositor. Está más cerca de ese bloque opositor. De hecho, Diego Barrotaveña tiene una historia de militancia en la UCR, ¿no? Previo a entrar al Consejo de la Magistratura. Pasamos a la otra lista. Así como hablamos de una lista que forma parte del bloque opositor, también dentro del mundo judicial en el Consejo de la Magistratura hay una lista cercana al oficialismo, que es la lista celeste, que tiene a Alberto Lugones como actual representante en el Consejo, que también se postula mañana por su reelección, en lo que, capítulo aparte no vamos a entrar, fue toda una polémica dentro del mundo judicial. Era conflictivo que se pudiera presentar. De hecho, la oposición decía que no podía. De hecho, hubo una impugnación, esa impugnación se judicializó y la justicia electoral avaló que Lugones sea el candidato. Dentro de la lista celeste, dentro del Consejo de la Magistratura, hoy está cercana al bloque del oficialismo. Por supuesto, vos consultás a los dos sectores y te dicen, nosotros no estamos ni con el oficialismo ni con la oposición, tenemos nuestras posturas que a veces coinciden con un lado y a veces coinciden con el otro. Lo que generalmente ocurre es que las de uno coinciden más con el oficialismo y otros con la de la oposición. Hay una tercera lista en el mundo judicial, que es la de Compromiso Judicial, que lleva al juez Eduardo Machín como candidato, que esa lista Compromiso hoy dentro del Consejo también está alineada en el bloque opositor. Así que mañana jueces y abogados van a elecciones que parecen muy lejanas al día a día de la gente, pero que en definitiva juegan muy fuerte dentro de la política. A mí me parece interesante ver cómo ya estos primeros síntomas pueden marcar por lo menos el posicionamiento en determinados sectores, ¿no? Del oficialismo, de la oposición. Y les decía, ya está con nosotros Hernán Lombardi. Escuchaste todo lo que comentaba Hernán. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Marcela. Buenas noches, Eddie. Buenas noches, Martín. ¿Querés? Porque estábamos haciendo alusión, digamos, a tu partido en donde vos militás. Sí, es una cosa que parece lejana a la gente, pero que a los políticos los vuelve locos el Consejo de la Magistratura. Entonces, explicar la importancia, ¿no? No, es que es tremendamente importante, tremendamente importante. Vamos a ponerlo en estos términos. La economía moderna, el capitalismo, tiene algunas nociones básicas. Por ejemplo, funciona con justicia independiente. Sin justicia independiente se hace difícil imaginarse un desarrollo capitalista porque vos invertís, podés tener problemas, relaciones laborales, relaciones entre empresas, relaciones con el Estado. Entonces, si vos te metés a invertir, lo que esperás es que haya una justicia independiente. Ese manejo de la economía es el que genera trabajo y empleo para todos. Ahora,
Esa justicia a la cual tanto reclamamos depende básicamente de cómo funciona el Consejo de la Magistratura. De estos jueces que estamos empezando a conocerle, para algunos, viste, las caras no son muy conocidas. Bueno, pero es lógico que sea así porque... que tiene un rol muy importante en la sociedad. Pero tiene un rol clave, absolutamente clave, y me parece muy bien que se le dé importancia. Yo te quiero preguntar, ahora vamos a hablar un poquito de política, pero ya que hablaste de justicia y del manejo, ¿no?, de las reglas claras, la escuchamos a Carrió el fin de semana en un programa apuntar directamente, incluso con un periodista, Alconada Amón, argumentando que ella fue una perseguida y que sufrió la inteligencia durante la presidencia de Mauricio Macri. ¿Cómo te cayó que ella dijera eso, que lo apoyara un periodista tan serio de La Nación y dijera que a él le pasó lo mismo? Bueno, a mí me parece que, a ver, en la Argentina de Mauricio Macri si hay algo que hubo es una plena vigencia del Estado de Derecho, de la independencia de los poderes y una vigencia irrestricta de los derechos humanos. Yo no es la primera vez que le escucho a Lilita decir esas expresiones. Yo creo que es injusto echar la responsabilidad al gobierno de Macri. ¿Y por qué abro la siguiente paréntesis? Porque la verdad que en la Argentina siguió existiendo siempre, digamos, y lo estamos viendo todos los días, como llamémoslo, brotes silvestres de los grupos de inteligencia. Eso siempre siguió existiendo. Y existe, y es una cosa que es una rémora de la República que tenemos que terminar con eso. ¿Y lo del Alconada Amón te sorprendió? Digo, pues es un No periodista lo escuché a Hugo, no lo escuché. Vi el corte de... Porque hoy Cerruti lo tomó, Martín. Sí, no, pero además... En sus redes sociales incluso. Hernán, más allá de que... El presidente. Sí, más allá de que Macri pudo no haber tenido responsabilidad judicial, pudo haber tenido una responsabilidad política. Digo, hay funcionarios de su gobierno procesados por espionaje. Rivas y Magdalani. Procesados por la Corte Suprema. Hace poquito se cayó, hace pocas semanas, se cayó la causa contra el Pata Medina porque un juez dijo que fue armada desde una mesa donde había funcionarios del gobierno, del AFI, del gobierno de la provincia. Martín, vamos a hacer, por un lado, yo te daba un sobrevuelo y ahora metamos en las cuestiones concretas. A mí en general, yo digo, nosotros tenemos que todos acatar el sistema de justicia, nos guste o no nos guste. Ahora, lo que se hace en particular con la causa del Pata Medina, decir que es una causa armada y que todo fue armado, el juez lo saque, a mí me parece francamente un motivo de juicio político del juez. De hecho, lo pidieron hoy. Pero por eso... Pero bueno, pero ahí hay una contradicción. O se acatan las decisiones judiciales o se le hace juicio político al juez. Las dos cosas. Pero esperemos un poco. Vos te das cuenta que... Porque si no... yo te voy a dar el siguiente enfoque, que obviamente no es el único. Muchas veces al gobierno de Mauricio se le dijo, no está yendo a fondo. Muchas veces también gente que le reprocha. Yo no, porque yo entiendo cómo funciona una república, la división de poderes. ¿Cómo no la metiste presa a Cristina? El que dice eso no entiende cómo funciona la división de poderes en Argentina. Yo creo en la independencia del sistema de justicia. Ahora, lo que no creo es que a un mafioso como el Pata Medina no haya que armar, pero no armar desde el punto de vista te voy a inventar una causa, pero estudiar perfectamente cómo desarmar un sistema mafioso. El que desconoce, el que te dice que desconoce que para construir en La Plata había un sistema mafioso, es un hipócrita. Todo el mundo sabe que hay un sistema mafioso y esos sistemas hay que desarmarlos, llegando al borde, siempre dentro de la ley, pero empujar todo eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que lo otro es una... para usar la frase de Pichetto, es un buenismo hipócrita. ¿Qué cosa? No decir las cosas como son. En La Plata había una mafia que extorsionaba al que quería construir La Plata. Lo que pasa es que pareciera que se van mezclando las cosas. Bueno, ya sé, pero... Está bueno este punto. Puede preguntarle a cualquier empresario de la construcción si no era extorsionado en La Plata. De hecho, lo han dicho, lo han denunciado. Están los dichos de los empresarios. Pero eso corre por un carril y después... el espionaje o el custodiar la intimidad de un político de tu propio partido para saber qué está haciendo. Pero acá lo que se está hablando es de otra cosa. Acá lo que se está hablando, entiendo yo, es sobre el armado de esa mesa, que entiendo en particular una reunión en el Banco Provincia, si se tenía que reunir determinada gente para estudiar el caso Pata Medina. Algunos te lo presentan esa cuestión, es armaban causas artificiales. Y otros decimos, no señor, están tratando de juntar todos los elementos para desarmar una mafia. Sí, pero acá tenés un juez que dijo, se juntaron para armarle una causa. Y de hecho, esa causa
lo sobreseo al Pata Medina porque Estoy de estuvo todo acuerdo. armado. Y por eso opinamos en contra. Yo opino en contra de eso. Claramente opino en contra. Hernán, operadores judiciales tuvo el macrismo, como tuvo el kirchnerismo, como vienen teniendo casi todos los gobiernos Sí. desde que se A mí me parece que tener mucho estableció. cuidado con las palabras, ¿no? A mí me parece muy bien que la democracia argentina debata cómo es la relación real entre los distintos poderes del Estado, entre los tres poderes del Estado. Lo tiene que debatir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Me parece una relación Por seria. eso, pero, a ver, vos tenés en el uno extremo, que se fue del país Carlos, para no... En el extremo, ¿qué hace el ministro de Justicia? Vamos a profundizar un poco la charla. ¿Qué hace el ministro de Justicia? ¿Es un miembro del Poder Ejecutivo? ¿El ministro de Justicia? Sí. Miembro del Poder funcionario. Ejecutivo Es un miembro del y Poder no tiene Ejecutivo. que presionar. ¿Para qué Pero hay- sabemos que ¿Para eso qué no hay ministro de ocurre. Justicia? ¿Para qué es ministro de Justicia? Lo pregunto yo. ¿Para qué hay? Desde el punto de vista del Ejecutivo, para una cuestión, yo te diría casi de organización y administrativa, no para presionar. No, yo no. Pero Por supuesto que elabora presionar no. proyectos de Presionar ley. no, pero pará. La Iniciativa. organización y la administración, cada vez nos vamos metiendo más en el tema. Corre por cuenta por el mismo Poder Judicial. El que administra el Poder Judicial es la Corte Suprema, no el ministro de Justicia. Según la ley argentina y la Sí, Constitución bueno, Nacional. yo Entonces tengo vos- mis críticas sobre el Consejo de la Magistratura. No, también, por eso- porque por creo eso que lo no que ha te- dado Bueno, pero tan lo que hay que buenos discutirlo, resultados Lo y la que rosca te ha quiero sido. decir La es rosca que ha sido. subyace una discusión de fondo que me parece que es muy buena dárselo, pero subyace esa discusión, ¿viste? Vamos un giro político, Eddie. Hernán Lombardi, vos que sos un hombre de la cultura, escuchá. ¿En serio tú piensas loco que te copio a ti? Yo no te copiaré a nadie, nunca te voy a copiar a ti. ¿Tú piensas que voy a copiar a la sombra del stick? Piensa que voy a copiar a la sombra de Stick. Te lo voy a explicar, las cosas ahora son así. Tú eres la copia de la copia que copia la otra copia y esa misma copia copia a otro que me copia a mí. Estás La trapero, copia estás de la moda. copia de la copia de la copia. Hernán, ¿te gusta el rap como hombre de la cultura? Pregunto. Sí, pero acá debo estar medio sordo, no entendí ¿No nada. entendiste nada? La Bueno, copia de la no, es un rap. Viste, la etapa nuestra es musical Sí. y hay que poner ahí todos los días hay que poner una musiquita y uno se vuelve loco también. Pero esto es un rap que habla de la copia de la copia de la copia, porque hay un tema que va a empezar una discusión mañana y que no te va a pegar demasiado lejos esta discusión. Mañana sale el libro de Macri, de Mauricio Macri, ¿Para qué? Que es la especie de segundo tiempo, porque es el segundo libro después de Primer Tiempo, que es el primero que sacó sobre su gestión, su experiencia, y ahora lo que parece que va a plantear es de acá en adelante para qué debería volver Juntos por el Cambio, el macrismo, el PRO, a hacerse cargo del gobierno de la nación. Ahora, viene ya con polémica. La presentación va a ser la semana que viene, de acá una semana, ahora me confirmás si es cierto, en La Rural. Lunes que viene, 17:45 en La Rural. Esperan un acto para 1.500 personas, una cosa importante desde el punto de vista de la movilización, pero viene con polémica. Hoy a la mañana me confirmó José Luis Espert que buena parte de este libro está, inspirado en los propios libros de José Luis Espert, empezando por ¿cómo se llamaba este libro de José Luis Espert? La Argentina devorada. Y Espert dice, bueno, yo no voy a hablar de plagio porque no quiero armar más lío ya en la Argentina, que ya hay suficiente, pero me tomó prestadas bastantes, largas ideas Mauricio Macri en ese libro. Por eso, la tapa de hoy se llama Plagio, podríamos haberlo puesto entre comillas, astillas del mismo palo. ¿Por qué? Porque estos cuestionamientos no vienen desde el kirchnerismo, ni desde el peronismo, ni del antimacrismo. En el caso de Macri provienen de José Luis Espert, quien dice, bueno, pongo mis libros a disposición para que los vean y comparen el libro de Macri con el contenido del mío. Esto ya sucedió y es una gran polémica que se viene generando en cuanto al último libro de Javier Milei, que fue Manianomics, creo, ¿no? ¿Se llamaba? No, Pandenomics. Pandenomics se llamaba. Y dos intelectuales, uno mexicano, Salvador Galindo Uribarri, y otro español, Antonio Guirao Piñera, dos físicos intelectuales de prestigio que no son de izquierda ni nada que se le parezca, dijeron, señores, acá hay larguísimos párrafos copiados en el libro de Milei. ¿Por qué la curiosidad? Dos libros de un sector, ideológico pariente, que tal vez termine yendo juntos con cuestionamientos, astillas del mismo palo, sobre la confección de estos libros y haber tomado prestadas ideas a otros autores, Pero, aunque sea entrecomillándolo.
Parece una pavada, pero es grave esto. O sea, que estemos yo discutiendo leí el si libro, sos autor de tu libro leí o te el lo hizo libro, otro. no sé lo que dijo Esperdoy, pero leí el libro ya hace 15 días más. El libro tiene mucho que ver con la experiencia personal de Mauricio. Es un libro, primero voy a decir, es un libro para mí enormemente atractivo. Porque es ¿Para vos? Enormemente atractivo. Es un libro que en el final, el epílogo, al para qué, o sea, el sentido de por qué Juntos por el Cambio aspira a estar en el poder, por qué queremos cambiar la Argentina y para qué la queremos cambiar, pero toda la primera parte también tiene que ver con un sentido de liderazgo. Calculá que hay toda una primera parte muy extensa sobre los orígenes de Mauricio y su experiencia en SOCMA, otra larga experiencia con anécdotas, se cuentan historias y se extraen ejemplos para su aprendizaje sobre cómo es el liderazgo. Primero SOCMA, después Boca, después el gobierno de la ciudad, algo del gobierno nacional, no tanto porque está en el libro Primer Tiempo, pero en general no sé lo que dijo Esper, pero me resulta difícil pensar algo de que hay una copia, es una experiencia muy personal. Si vos decís cómo la charla con Maradona o con Alegre Heller, sí. Ahora, me parece raro. Otra cosa, porque Macri es alguien que le da mucha bolilla sobre su propia vida a la psicología, ¿no? Sí. ¿No tendrá con esto de sacar libros la necesidad de pagar alguna cuenta con sí mismo? O sea, porque si hay un costado al que Macri siempre se le cuestiona, es que no sería el más lúcido de los dirigentes argentinos, hablando mal y pronto. Bueno. ¿Esto de escribir libros le hace ponerse en esa carrera de alguna manera? A mí me parece que siempre Mauricio se lo ha subestimado, ¿no? A mí me parece muy impresionante. Entonces, Eddie, pero con toda franqueza, más allá de que yo tengo respeto intelectual y obviamente es mi referente político. Digo, no, es un poquito altanero decir que no es lúcido. El tipo que fundó un partido de cero. ¿Vos sabés lo que funda? ¿Cuántos partidos vimos? Nosotros tenemos la misma edad. Bueno, yo soy 3 años más joven que vos. Ya que está, te mando al fondo del río. Todos ahora buscando... Mirá dónde llega el nivel de la discusión política. Pero pará. Pero hablando en serio, ¿cuántos partidos... Vamos a pedir los documentos. ¿Cuántos partidos vimos fundar como tercer partido del 83 a la fecha? Montones. ¿Cuántos subsistieron? Y diría ninguno. Entonces, Mauricio fundó un partido en 2002, el PRO, que hoy tiene Ese partido gobernó la Ciudad de Buenos Aires. Después de gobernar la Ciudad de Buenos Aires, la volvió a gobernar. Después, Mauricio es parte, no el único, es un eje con Lilita Carrió y con Ernesto Sanz, del eje fundador de Juntos por el Cambio. Gobernó 4 años. Terminó su mandato, que ningún gobierno civil no peronista lo terminaba, de Marcelo Torcuato Alvear en 1928. Ahora, evidentemente, una enorme revalorización de la opinión pública sobre su figura. Y decimos que no es lúcido, digo bueno, ponele otro término. Bueno, o sea, pero digo, es un dirigente. No, pero no te lo atribuyo a vos. Es un dirigente que no se caracteriza por su perfil intelectual, de creador de políticas, y escribe libros. Eso es lo que quería decir. Sí, bueno, pero yo lo que digo es... Ninguna ofensa, ninguna falta de respeto para nada. Pero respecto de esto, a mí me parece... Yo la verdad me parece un libro mucho más interesante que el promedio de los libros que escribe la política. Ahora, respecto de lo... Y con una obsesión, una obsesión que la quiero decir porque es una obsesión que recién estuve con él, así que siempre estamos repitiendo la misma obsesión. Digo, una cosa que viste que no se dice. Primero, nadie te publica porque el gobierno miente alevosamente con cuántos argentinos se fueron al exterior en estos últimos 3 años. ¿Viste? No te dicen los números, dicen, no, el mismo promedio de siempre, es impresionante. Ahora, hago una pregunta a los que nos escuchen en la mesa. Los argentinos, los jóvenes argentinos, mayoritariamente se están yendo a Europa. Y Europa está en guerra. ¿Vos te das cuenta que lo mal que estamos, que nuestros jóvenes están yendo a un continente que está en guerra? Porque que se van, ya lo sabemos, pero es un continente que está en guerra. Mira dónde hemos caído. Bueno, no todos, ¿no? También hay que pensar que muchos ni siquiera pueden pensar. No, por eso, bueno, por eso tenés 2 situaciones. El que no llega a fin de mes. Está polarizada la sociedad. Pero pongámosle un ojo a los que se están yendo, que son tan respetables como todos. O los que si tuviesen la posibilidad. O que si tuviesen la posibilidad se harían. Tenemos que ¿A dónde, Marcela? ¿A dónde? A la guerra. A un continente que incluso tenés amenazas de guerra nuclear. E igual. Yo te voy a dejar planteado
tenemos que ir a una brevísima pausa, pero te voy a dejar planteada una pregunta. Si eso también no tiene que ver con lo que está pasando en la oposición. Si haya chicos, digo, si hay, la verdad que no tenemos estadísticas sobre la confianza de cuántos se fueron, pero si hay alguien que está pensando en buscar una alternativa fuera del país, eso también no tiene que ver con una oposición que está disgregada y que se pelea entre sí. Ya volvemos. Seguimos en Para que Sepas y está acá el diputado Hernán Lombardi y estábamos con un planteo particular, analizando sobre todo por las expresiones de Macri, de la pena que le da en redes sociales, lo dijo, que se sigan yendo argentinos. Yo te preguntaba si no hay también ahí una autocrítica que hacer de la oposición. Digo, si alguien que tiene la posibilidad de irse, evalúa irse incluso a un país que está dentro de una región en guerra, ¿no será también porque no ve esperanzas en una oposición que se pelea también entre sí? Me das 3 puntos. Primero, si el año que viene vamos a estar mejor, no es que estoy eludiendo tu pregunta, vamos a estar mejor porque vamos en un horizonte. Si nos aprieta el cinturón, vamos a saber por qué nos aprieta el cinturón. Ese es un punto clave con respecto al segundo punto que te voy a decir, que es vivimos con una enorme angustia y una enorme tristeza. Y el tercer punto que te concedo es la angustia y la tristeza tienen que ver con la incertidumbre. Cualquier discusión en la oposición, cuando la discusión se pone álgida, aumenta la incertidumbre. Por lo tanto, está en contra de lo que queremos lograr. Claro. Y te concedo eso. Pero en este razonamiento... Porque la desesperanza, si vos estás pensando en un proceso electoral y estás pensando, o pensás que puede haber un cambio de color político, justamente te quedás. No estás evaluando. Ahora, si lo que ves es que la oposición está fragmentada o se tiran con munición pesada, insisto, con las denuncias de espionaje, insisto, con la tapa de plagio, es munición pesada, digo, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, es construir un proyecto con certezas. Por eso ustedes me han escuchado, he venido acá, valoro mucho este programa y lo que ustedes hacen. Nunca me has escuchado hablar de candidaturas. Y vos me vas a preguntar, ¿y las candidaturas? ¿Y Macri va a ser candidato? Bueno, yo me corro. Pero no me corro por hacerme el tonto. Me corro porque me parece irresponsable no hablar de proyectos y certezas. Después puedo decir quién me gusta más, quién me gusta menos, es otra cosa. Está bien, Hernán, pero sí. A ver, si cayera, recién hablábamos en el corte, Dick Morris, acá, un consultor político, y ve la situación y dice, camina como pato, tiene pico, hace cuacuá, es pato. Presenta un libro, recorre el conurbano. Como Pato Pécora, ¿sí? Como Pato Bullrich. Saluda y no sé qué. Macri es candidato. Digamos, ¿qué está haciendo? Es candidato. Bueno, a ver, yo te pongo, hasta recién estuvimos reunidos con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, el intendente de Pinamar, Martín Yesa, el intendente de Olederes, Camilo Echevarren, todos los concejales de la quinta sección electoral, los legisladores provinciales y los senadores provinciales. Ahora, claramente se habló, y él insiste, señores, hablemos de ideas. Ya va a haber tiempo de hablar de candidaturas, pero hoy hablemos de ideas y sobre todo no permitamos que los que ya legítimamente se han lanzado como candidatos dividan el territorio. Muy por el contrario, que hablen de ideas, no que hablen de por qué él quiere ser elegido o ella quiere ser elegida, en el caso hablamos de Horacio y Patricia, pero no que hablen mal del otro. Eso no nos ayuda. De las que hubo en la gestión anterior de Macri no deberían estar? Lo primero es eliminar una idea de que no es necesario explicar todo, porque en realidad la opinión pública a veces no puede... no es sensible a todos los temas. Nosotros pensamos que hay que explicar todo. Hay que explicar las medidas, pero hay que explicar dónde estás y a dónde vas. Porque si hay una idea, pedirle a la gente que te apoye, sobre todo cuando son momentos complicados, sin mostrarle el horizonte, es pedirle demasiado a la gente. Una segunda cuestión que me parece que no debería estar enlazada con esto, es que todas las transformaciones se hacen desde, si querés, desde la Casa Rosada o con leyes. Las transformaciones se hacen también construyendo poder en cada trinchera del poder que hay en la Argentina, en las asociaciones profesionales, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en la calle. Nosotros aprendimos duramente que el poder también está en la calle. ¿No fue acaso cuando nos tiraron 14 toneladas de piedras? Algo que, la verdad, no está en la Constitución Nacional, que tirar piedras en la calle es también una muestra de poder. Pero tenemos que entender que ese es un contrapoder. ¿Hay una reivindicación de la militancia en el Hay una reivindicación de la política.
Y de la militancia, claro. La de la política. Y del debate público. Mira, yo lo decía en el acto de Patricia el sábado. Nosotros tenemos la obligación de discutir en cada mesa, en la mesa con la familia, de debatir en los centros de estudiantes, de debatir en los debates públicos, de debatir en este programa. No podés pensar solamente, vótenme. Vótenme es una cosa mágica. Te tomo lo de las ideas, pero es cierto que el estratega político lo que hace es mirar un mapa, propone sus ideas, pero también mira el mapa. Y hoy vimos una Plaza de Mayo en donde a viva voz decían Cristina presidenta, donde un referente del gremialismo como Micheli dijo que Cristina le ponga el cuerpo a la próxima elección. Entonces, ¿cuánto condiciona a Macri a su decisión de jugar él políticamente o de ungir en la bendición a un candidato lo que haga Cristina? Es decir, que ella se suba o no al ring del debate electoral. Nada de nada. Nosotros creemos que este es un gobierno realmente muy malo, que no en este momento no hay gobierno y que van a ser derrotados ampliamente el año que viene. Nosotros no estamos haciendo un posicionamiento en función de lo que es el gobierno. Nuestro posicionamiento es cómo transformamos la Argentina, que ya es muy complicado, Marcela. Vos sabés bien de economía. ¿Qué vas a hacer? Porque de acá estamos hablando del año que viene. Y con la montaña de pesos que hiciste para emitir algo, por decir algo se me ocurre, y no quiero ir demasiado con el cuchillo al hueso con esto, con lo que hiciste para emitir los dólares soja, esa montaña de pesos. ¿Vos te pensás que se reabsorben solos? Como diputado me parece súper válido. Yo no estoy escuchando los programas económicos, o no estoy escuchando uno solo de Juntos por el Cambio, sobre qué hay que hacer. Es más, están discutiendo el presupuesto ahora. A mí me gustaría que se Hoy estuve con Lapina y con Ritondo al mediodía. Escuchar, no que no se vote, sino escuchar a dónde está el no acompañamiento de la oposición a este presupuesto. Trampa. ¿Cuál es la trampa? Claro, que me señale la oposición qué es lo que... Bueno, si yo logra te diría algún punto. En principio, hay un camino de déficit fiscal que es el que genera inflación. Nosotros pensamos que el déficit genera emisión y que la emisión genera inflación. Sí. Y el gobierno se ha convencido de lo mismo. Acá el ocaso político de Cristina es el ocaso político de la narrativa del kirchnerismo. Ideológica. Es el ocaso ideológico, no es si cómo está ella, eso es un problema personal. Acá hay un ocaso de la narrativa. La emisión genera inflación. Ellos no lo aceptaban, ahora lo saben. Pero hay un caminito, que es 1,9% del déficit para el año que viene. Digamos, nosotros ese caminito lo aceptamos en marzo, cuando votamos aprobarles el acuerdo con el fondo. Así que uno podría decir... Eso ya viene aprobado, pero ¿cómo? hay un montón de cosas. Eso ya viene aprobado. Pero podría ser, vayan más rápido, pero la verdad que uno tiene que ser consistente con lo que dijo. Pero pero dentro de eso, digo, ¿por qué no miramos un poco los 5.700 millones de dólares de déficit de las empresas públicas y a lo mejor vamos por ahí un poco más fuerte y le aflojamos a los jubilados? ¿Vos te das cuenta? A ver, Marcela, yo te digo una cosa, Marcela. Que ustedes voten y avalen que va a haber un 60% de inflación si no lo creen. Si no lo creen, por eso, es como discusiones. Eso no lo vamos a aceptar. Es una variable muy importante saber si la oposición cree que la inflación dentro de los condicionamientos también va a estar, señores, si la recaudación es más grande que esto, tiene que haber una cláusula gatillo para empezar a discutir de nuevo. Porque si no, le vas a dejar al gobierno que redistribuya partidas a su antojo. ¿Se entiende? Por eso vas a tener más ingresos que los previstos, por lo cual... Déjame que señale algo. Pero para poner un debate, porque eso es un debate técnico. Pero ¿qué preferimos? El déficit de las empresas públicas, para poner ejemplo, Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y todo esto, y que los jubilados le ajustes, cuando vos a los jubilados le ajustás cada 3 meses, con una inflación de más del 5%, vos entre enero y marzo, ponés 3 meses, cualquiera. Y en marzo, capaz que con la nueva fórmula, de nuevo volvés a la anterior. Pero esos 5 meses no resolvés eso. Los mataste. Pero no importa. Los mataste. No es solo con Telam, es con todo. Eso. Ahora, es Aerolíneas, es la televisión pública, es mirar Aguas Argentinas, hay de todo. Hay algo que la oposición señala bien, que es el gobierno no tiene un plan. Y la verdad que un gobierno debería tener un plan, porque para eso es gobierno, y se lo está haciendo en base a lo que el Fondo Monetario pide y los parches que se van buscando, y vamos viendo donde tratás de encontrar la puerta de salida a la situación. Ahora, le preguntás a la oposición, claro, el gobierno no tiene un plan. ¿Y por casa cómo andamos? No, todos nuestros institutos están debatiendo. El del PRO, el de los radicales... pero ya se llega a conclusiones, qué sé yo. Bueno, empecemos con las conclusiones. ¿Cuánto demora tener un plan? Porque si tenés un plan, sacámelo ya para resolver el Empecemos con algunas conclusiones. ¿No? Es sin gradualismo el plan. Cuando se iniciaron estos debates, había todavía gente que opinaba
más a favor del gradualismo. Yo te diría que hoy eso no está en ninguna de las fundaciones. Todo el mundo sabe que hay que actuar de entrada, porque no hay tiempo para el gradualismo. Lo que se llama política de shock. Eso es, digamos, es un cambio dramático. Yo diría, no le pongamos shock. Algunos dicen... De estabilización no es un plan, es de un día para el otro. Después necesitas un plan de estabilización. Yo te tomo lo que vos decís de las un plan de empresas. estabilización macro. Hay que tocar la moneda. Discúlpame, Hernán, porque Sí, eso tiene que dale. ver con lo que te Sí, pregunta Marcela. Eddie. Vos manifestás con énfasis lo de las empresas públicas y el déficit. Yo te lo tomo eso, porque además hay que creer en lo que se muestra de esos, y lo dije en cualquier color político, lo que muestran y creemos que eso es lo que los gastos y demás. Ahora, si por lo menos creo en lo que muestra Aerolíneas, creo en lo que muestra YPF, creo en lo que muestra la televisión pública, casi te diría que la mayor parte del gasto se va en sueldos. Yo me pregunto, para hacer un plan de shock, por ejemplo, en este costado que vos tanto insistís y en general la oposición es muy vehemente, ¿qué hay que hacer? ¿Esperar que las 3 empresas que están en el rubro petrolero o los demás 5 canales de televisión o en el caso de YPF, digamos, con el gas en el norte, en el sur, digo, ¿qué hay que esperar? ¿A que absorban automáticamente ese empleo? Tienen que vivir de sus propios recursos. Tienen que vivir de sus propios recursos, Marcela. Y si no pueden pagar... Yo pregunto cómo se soluciona, pero ¿Cuál hablemos es? claro, Pero ¿hay de que nuevo, despedir gente del sector público? Tienen que vivir de sus propios pero recursos. no pueden. Yo te lo contesto lo que lo ha dicho la anterior gestión. Bueno, vos comandaste. Bueno, está vos bien. sabés perfectamente Sí, que perdón, es muy difícil. y quiero ser claro, para no... Y despedí gente de Telam. Y te digo, y creo que estaba en el camino correcto. No es que me arrepiento, ¿eh? Porque si no... Porque es mucha más gente. ¿Qué haces con la gente de Aerolíneas Argentinas? Que es un sector muy chico, digo, el petrolero es chico, Aerolíneas Argentinas, el piloto es chico, digo, 2 aerolíneas tenés, no tenés más. Yo te digo una cosa, para ser clarísimos en lo que pensamos. En el corto plazo, En lo que pensamos. Si las empresas públicas no viven sus propios recursos, a los que terminás jorobando es al conjunto de los argentinos con inflación. Te lo tomo. No seamos mentirosos, no seamos hipócritas. Te lo tomo, pero en el corto plazo no viene un nuevo jugador y en 6 meses invierte y absorbe todo ese empleo. Entonces, en el corto plazo, ¿qué haces con esa gente? Porque son planes sociales después. Programa de desempleo. Con cielos abiertos, más o menos, vinieron 17 aerolíneas. ¿Decís que en 6 meses vienen y se llena de empresas? ¿Por qué suponemos que no? Bueno, yo te digo lo que pasó. Seamos consistentes. Lo que pasó con la revolución de los aviones. ¿Cuántas empresas empezaron a volar en la Argentina? Pero no fue en 6 meses. Y es más, se fueron después. Se fueron porque les cambiaron la regla de juego. Por eso, pero vos ahora tenés que demostrar que vas a tener estabilidad. Marcela, le cerraron el Palomar. Las aerolíneas de bajo costo en el mundo funcionan en aeropuertos alternativos. Cualquiera que sepa un poquito de este negocio sabe que si vos cerrás el aeropuerto alternativo, los obligás a un costo de rampa que lo sacás del mercado. Con este punto me voy a meter y voy a hacer énfasis. Dale. Entonces, el plan de gobierno que la oposición está sosteniendo, por ejemplo, sería hacer algún acuerdo con empresas para que automáticamente esa gente no tenga que consumir subsidio del Estado por desempleo o programas sociales, sino que sea empleo privado automático. Sí. Porque si está en la calle es un problema para el Estado también. Sí. Pero tenés que ordenar los problemas para el Estado. Porque siempre gobernar es priorizar. Pero yo digo una cosa. Vos tenés que elegir. ¿Vas a seguir manteniendo el déficit y la inflación, reventando a los que menos tienen? ¿Vas a tocar a los jubilados? Yo te digo, mira, una cosa que es una posición personal mía. Yo personalmente no soporto que se actualice cada 3 meses con esta inflación. No lo soporto, porque los estás destruyendo a gente que no tiene cómo defenderse. Porque ellos sí que no tienen cómo defenderse, Marce. No tienen cómo defenderse. No, es que yo tengo miedo de que cada vez sea más grande la porción de gente que no tenga quien pero los defienda. Entonces, si no abrimos el sistema para que haya más trabajo en blanco y podemos financiar un sistema de seguridad social responsable, ¿cómo con 6 millones de personas que trabajan en blanco vamos a financiar la seguridad social argentina? No funciona. Para eso hay que cambiar las leyes laborales. Para eso tenemos que trabajar sobre las leyes laborales. Ellos dicen, no, ¿qué va a ser? Estamos trabajando Hoy se habló de eso, Pero eso no lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Inclusive más que... porque al comienzo del gobierno Macri le hablaban de las lluvias de inversiones que no llegaron. No llegaron en 4 años. Eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, ¿por qué en un nuevo mandato todo se va a hacer rápido? No, porque nosotros justamente porque no diste las suficientes señales de que la cosa iba para cambiar de verdad. El tema de reforma laboral es clave. A ver, cualquiera que haya pagado un sueldo. A mí me preocupa mucho con un problema ideológico que la política, y vos mirás un porcentaje enorme, nunca estuvo ni del lado del que cobra un sueldo del sector privado, ni del lado del que paga un sueldo del sector privado. Vos sabés las cosas que se hacen antes de incorporar una nueva persona con estas leyes laborales. Nadie incorpora, aun cuando el negocio le vaya bien.
Pongamos los ejemplos. La Argentina, algunos dicen que en 2021 creció. Nosotros decimos rebotó. Lo concreto es que fue un 10% para arriba. Te hago una pregunta. ¿Por qué ese 10% para arriba no se expresó en un 10% más de empleo? Porque nadie quiere contratar porque a nadie. nadie quiere contratar a nadie con este marco. Entonces sí se puede. Pero reformar las leyes Lo decíamos laborales, antes, por esa razón la CGT en Ahora digo, obra reformar sanitaria quiere meter más gente en pero los para sindicatos. reformar leyes a futuro, para entendernos bien. Hacia el pasado ya está, pero busquemos que el chico que se incorpore en blanco y no lo hagan en negro. Busquemos que a lo mejor más que dar más horas extras, se incorpore más gente. ¿Sabe la cantidad de recursos que tienen las empresas para encubrir que no toman gente? Perfecto. Sí, el tema es déjame eso, que se te hace haga, rápido. déjame que te haga la última por mi parte, por lo menos. Qué lástima, quería quedarme toda la dijiste- noche. Vos dijiste que te da vergüenza hablar de candidaturas. ¿Se lo dijiste a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich? Porque ellos hablan vergüenza. como candidatos. A mí me da vergüenza, yo no lo menciono. Opino, respeto cada una cosa que están haciendo, lo respeto porque la gente tiene que mostrarse, pero a mí me da vergüenza, yo no lo siento. Yo siento que si hoy te quiero decir, y empecé a pensar en votarme, vos, no me refiero a vos, Eddie, me refiero cuando vamos con Mauricio, ahí tú saingo, el tipo te dice, no llego a fin de mes, estoy Está bien, fundido, yo le voy a hablar ya del candidato. Pero es raro porque los políticos quieren ser candidatos y Pero quieren eso- volver al poder. Macri debe estar bastante interesado en eso. Y bien lo digo, porque es un Pero hombre no es que un se dedica a problema. la política. Pero no es un Y la problema. política viene con un premio que es que te Sí, voten y se ganan. le pone el moño con eso. Gracias, Hernán Lombardi. Gracias a ustedes. Tenemos que ir a una brevísima pausa, pero ya volvemos, Eddie. Y nos vamos a trabajar en vivo a Atlanta porque ya ha llegado a su lugar originario en Estados Unidos, ¿no? Porque en realidad es de acá. Está el señor Adrián Sack. ¿Cómo va, Adri? Mi lugar originario, me gustó. Muy bien. Mirá, ¿te acordás cuando en mi lugar originario eran las 9 menos 10 en la Argentina y era de día? Bueno, ¿Te acordás? ahora Yo son de te noche, envidiaba. se van acortando los días en todas partes. Pero bueno, hoy me puse un poco nostálgico, ¿por quizá, qué? ¿no? Repasando las noticias, qué tanto Biden, qué tanto hablar de que las posibilidades de una guerra nuclear pasaron del 1% cuando Putin invadió Ucrania en el 24 de febrero de este año a un 25% ahora. No quiero hablar de eso, me asusta, los chicos después tienen pesadillas. ¿Y sabés que me puse a ¿quién buscar mide algo? eso? No sé si ahí... Para, acá, Claro, porque- escúchame, lo tiene. Martín Angulo Sí. tiene cuestionamientos Claro, porque- para hacerte. A mí me sorprende. A ver, Bueno, Martín. dale. ¿Quién La me Te lo mesa digo judicial, ya. que es Hola, lo que Adrián. argumenta. No. Te lo digo ya. Sí. Lo dijo, hola Martín. ¿Cómo andás? Hola Martín, mirá, lo dijo el exdirector de la CIA, León Panetta, publicado por la revista Político, muy influyente acá. Y son informaciones que son evanescentes, le llamo yo. Aparecen y después le deben decir a algún lado, no pongas, Humo, no hagas se dice cundir acá. el pánico. Opa. Claro, exacto. Y de repente desaparece. Pero el fin de semana estuvo circulando a un nivel menor esta información porque es información que manejan en el Pentágono, pero que tratan de dosificar porque la idea es justamente mantener a la población tranquila y a la economía funcionando bien. Por supuesto, porque vos cada vez que das una perspectiva de que la guerra se está prolongando, hay más y más incertidumbre desde el punto de vista económico, la Claro. Fed Sí. aumenta las tasas, ¿Qué te parece? obviamente no es la única variable, Es más baja que pero la inflación no acá. es bueno hablar Sí, de es eso. otro mundo. Se están Pero discutiendo sin- cosas que para nosotros sin pasan en embargo, un mes. claro. Allá se discuten como programas de un año. Adri, de todas maneras, Claro, hoy te dale. convocamos porque recién se fue Hernán Lombardi y básicamente la oposición está manifestando una vez más con énfasis que hay que recuperar a esa juventud que se quiere ir de Argentina. No tenemos números que puedan argumentar que hay un éxodo, pero hay una sensación térmica de que un sector, al menos en redes sociales se ve, de la política ve que hay los que pueden decidir irse Un o mirar éxodo. una alternativa fuera del país lo están teniendo presente. Vos estuviste viviendo un buen tiempo en Europa. Contanos tu experiencia porque Isabel Díaz Ayuso habló también hace unos días de los argentinos que se quieren ir a vivir a Madrid, que no es casualidad, que tiene que ver con el peronismo, que no quieren ese tipo de políticas de Estado en España.
Claro, bueno, pongámoslo en contexto, ¿no? Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que sería algo así como la provincia de Madrid. Es una de las 17 comunidades autónomas que hay desde el año 82 en España, la España post-franquista. Eso es muy importante subrayarlo de post-franquista, porque hoy Isabel Ayuso, hoy mismo, 17 de octubre, cumple 42 años. Y a ella le tocó vivir una etapa de una España próspera, una España que se olvidó que tuvo 40 años de dictadura antes. Y una dictadura que tuvo como también una naturaleza expulsiva, como la Argentina ahora, pero que no duró 7 años como la nuestra, o como las nuestras que duraban más o menos ese periodo, sino 40. Y bueno, y Argentina justamente se transformó en esa tierra de paz, que hoy dice, eso es lo que me llamó la atención de lo que dijo Díaz Ayuso, dijo, los argentinos buscan paz, por eso se van a España, a Madrid. No, bueno, a mí me tocó cubrir atentados que realizaba ETA, que ya no pasan además, más, pero en la primera década del 2000 pasaron. Un continente que está en guerra, que no saben los propios políticos y los estadistas si va a tener energía o no, porque depende mucho de lo que suceda con Rusia y Ucrania. El tema es que van a tener un frío bárbaro en el invierno, ¿no? Pero ingreso per cápita, muchachos. No hay empleo asegurado ingreso para ingreso per cápita español versus... A ver, Luis. Sí, ingreso per cápita, deuda sobre el PBI, 117% España. A mí me tocó vivir la última etapa del gobierno de Rajoy, que tuvieron que pedirle un préstamo al FMI. La gran diferencia es que en España lo aprovecharon bien y no fue una tragedia y nadie decía minga al FMI. Fue a la Unión Europea y al Banco Central Europeo también. Son 8.000, perdón, Adri, 8.441 dólares por habitante y por año en la Argentina contra 27.000 dólares por habitante y por año en España. Más de 3 veces. Claro. Ahí está la explicación. ¿Pero por qué, Luis? Ellos están en la zona euro, pero ¿qué produce España? Está bien, si el motor de la construcción... ¿Pero qué le importa al joven argentino que hoy te consigue empleo? Pero si estás mantenido, bueno, pero te digo por las dudas que no están para tirar gazpacho al techo tampoco, estamos como para hacer un comentario. Una realidad que tal vez no se ve. Es como si Kicillof dijera, bueno, a veces las puede decir seguramente, se pusiera a hablar mal de España o de Estados Unidos, que es algo que hacen generalmente los políticos de todo color, hablan de Estados Unidos desde la Argentina y generalmente lo que dicen es mentira, ¿no? Tienen mucha imaginación. Bueno, sobre España, también está bien lo que dice, el análisis que hace Díaz Ayuso, está bien. Ahora, ¿es procedente hablar así de un gobierno del exterior o de un país del exterior, hablando como si fuéramos muertos de hambre? Realmente, a veces hay que cuidar un poco la imagen, a eso voy, porque ellos tampoco son Alemania, tampoco son Francia, tampoco son Austria. Si existiera un segundo mundo entre el primero y el tercero, están en el segundo. Lo que me llama la atención, Angela Merkel... A mí lo que me llama la atención, porque tampoco veo que haya una ola desesperada de gente que se está matando por tomar aviones de Iberia para irse a España. Sí hay una tendencia de juventud que piensa en irse y las crisis económicas son para eso. Pero lo que me llama la atención es cómo la Argentina se ha convertido en un artículo de discusión interna en otros países, ¿no? O sea, cómo se convirtió en un tema de discusión política en España y cómo se convierte en un tema de discusión electoral en Brasil, y eso tiene que ver con que hoy la globalización permite que todo el tiempo esté con los ojos abiertos así, diciendo cómo es que este país que pensábamos un éxito a nivel mundial está donde está y es un desastre. Me parece que lo que están usando es eso de la Argentina más que datos duros. Claro. Sí, pero eso desde hace años, ¿eh? Sí, pero ahora pero tiene que ver, no es de ahora. Es Adri, España, un país que donde todos tienen un pariente que partió a la Argentina, un tío, el abuelo, un primo, algo. Te lo dicen todos los españoles, no primero. Una barrera idiomática como primero, los españoles que supieron de comer a veces porque Argentina les mandó algo en la época de Perón, Evita les regaló trigo, no sé qué, y tuvieron pan cuando estaban en la supercrisis en la década del 50. Y Brasil, porque somos vecinos, y la Argentina siempre era un país más rico que Brasil, mucho más rico. Los argentinos éramos mucho más ricos que los brasileños. Ahora es al revés.
Sí, porque más allá de la política, digo, es peyorativo para cómo nos ven en el mundo también, ¿no? Que se instalen esta suerte de debates. Exactamente. Ser argentino no es estar detrás de un color político. Y la verdad que es un país con gente muy ilustrada, con gente muy preparada, con un montón de capital en recursos humanos y naturales. Yo para concluir, quiero, Adri, que vos nos cuentes también, vos pasaste por distintos países de Europa y estás en Estados Unidos. En tu conocimiento, ¿hay posibilidades hoy para que un argentino salga al mundo y sin tenerlo cocinado de antemano pueda conseguir un empleo rápidamente y demás en estos países de los que estamos hablando? Sí, generalmente los argentinos consiguen empleo y en la mayoría de los casos no es que se hacen de abajo tampoco. Eso hay que diferenciarlo de otros inmigrantes latinoamericanos. Hablo más que nada de acá de Estados Unidos, porque como sabés tenés que venir con un trabajo acá. Un argentino no suele adentrarse de manera ilegal aquí en los Estados Unidos. Y en Europa, por ahí justamente al tener en muchos casos por una cuestión sanguínea, tener doble ciudadanía, sí generalmente prueban a hacer. Yo he conocido gente desde que limpiaba cloacas hasta que iba a hacer las mesas. Pero por lo general los niveles de migración desde la Argentina son niveles medios, de secundario completo y terciario completo, sino universitario. Claro. Entonces, Adri, sí, la verdad es que sí. Acá por te lo quieren general hacer lo que conocés son profesionales una pregunta exitosos. final y no soy yo. Ni yo. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo te va? Buenas noches. Dos preguntas. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalito soy. Soy tu padre. Primero, la primera pregunta. ¿Con qué te acabas de tropezar? Dale. Me acabo de tropezar con esta franja de cemento. No sé si me llega a tomar la cámara. Sí. Acá que hay un pequeño... ¿Ves? ¿Te das cuenta? Con eso. Bueno, esa... ¿Te das cuenta que Exacto. Estados Unidos está peor que la República Argentina? Te caías ahí, metías un juicio y no aparecías nunca más en este programa, ¿eh? Millonario absoluto. No, total. Y aparte, un pasito más y me agarra el auto. Sí, Listo. qué Y peligroso. decirle que fue por presión nuestra, total, nosotros lo vamos a pagar, no te pasa nada. Dale. Y la segunda pregunta... La segunda es esta, la segunda pregunta. ¿Con cuánta guita, de verdad, con cuánta guita en Estados Unidos tenés? Una casa, un perro, mandás a tus hijos a un colegio privado, te vas de vacaciones 15 días, llenás el tanque de nafta para irte los fines de semana a algún lado, tenés una lancha, te vas a una laguna, podés ir al mar, podés ir a esquiar. Lo que acostumbra la gente acá que tiene guita, más o menos. Ahí Hay crédito en Estados Unidos. pero yo le hago la pregunta. Todo eso, irte de vacaciones de invierno a esquiar, de vacaciones de verano a la playa, 2 autos, uno para tu mujer, otro para vos, un perro, los hijos a colegio privado y puedes ir a comer 2 veces por semana afuera. ¿Cuánto necesitas? Bueno, acá también se usa. Acá también se usa el no compres, adoptá para el perro. Así que lo sacamos del presupuesto. Listo, dale. Bueno, yo te diría con un sueldo promedio, $5.300. Listo. Con eso tenés una vida Muchas más gracias. Estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Sí, sueldo promedio. No sé de qué nos quejamos acá. Sí, acá estamos igual. De lleno. Sin dólares. Un palo y medio necesitas. En Argentina, Gracias, Adri. En Argentina la gente se va de vacaciones. Acá no, Mirá qué no les lindo gusta este irse de trío. vacaciones. Es para otro 4 programa. con Adri. Che, Adri, mañana hablamos porque se nos fue la hora, ¿sabes? Te queremos mucho, amigo. Estamos en el horario del señor acá, sí. 21:02. Sí. Chao, Adri. Hola, Gonzalo. Chicos, mirá lo que sé. Mirá lo que es este programa. Para Mirá lo que es este programa. Mira. Sí. ¿Qué les parece? Es espectacular. No tenemos idea. Sacate la foto. Sacate la foto. Poné el plano completo. Poné el plano completo. Sentate, profe, te pido por favor. Pose. Sentate ahí, te pido por favor. No somos los ángeles de Charlie, pero pará. Chicos, ya está. Esta es una parte y este es el equipo. Mirá lo que es este programa. Fuerte el aplauso para este programa, señores. Gracias. Cuando yo sea chico, quiero ser como vos. Cuando sea lindo, quiero ser como vos. Muchas gracias, muy amable. Gracias Ya por el venimos. piropo. Lo tomo y nos vamos. Chao.